Muy buenas tengan gente, antes de empezar con este maratón sin relleno de todos los videos que he hecho acerca de Scott Pilgrim, quiero agradecer a todos los que han apoyado este proyecto. Sé que muchos me identifican por este contenido acerca del cómic y serie de Scott Pilgrim, y también sé que los he dejado un poco abandonados, pero no se preocupen porque se vienen más videos acerca de Scott Pilgrim. Y bueno, nada, han pasado varios meses, hay mucha gente nueva por acá, se vivió la convivencia de Scott Pilgrim donde pude conocer a algunos de ustedes. Y nada, esta compilación es para que la veas ahí de fondo mientras barres tu cuarto o dibujas o haces tarea. Le quité muchas cosas que me parecían sobradas y podría decir que esta es la versión definitiva de cada video que he hecho desde Lisa Miller. No hay un orden específico, así que no se preocupen. Muchas gracias y ahora sí, vamos a darle. Una de las personajes más desaprovechadas del cómic de Scott Pilgrim es también una de las más queridas por el fandom. ¿Y por qué desaprovechadas? En la película no aparece y en el videojuego solamente se limita a un cameo. Para aquellos que ya leyeron el cómic y pues habrán visto el título del video, pues ya saben a quién me refiero. Recuerda que si te gusta el video no olvides suscribirte y comentar si quieres más contenido así. Mucho se habla de los ex de Ramona, pero casi no tocamos el pasado de Scott, y específicamente me refiero a esa parte del pasado de nuestro estúpido protagonista cuando iba en la preparatoria, que vemos a modo de flashback en el volumen 2. Pero ¿quién es esta random que vino a poner nerviosa a Ramona y crear un triángulo amoroso que duró muy poco tiempo? Lisa Miller es una aspirante actriz de 23 años. Era amiga cercana de Scott Pilgrim en la preparatoria y por lo que vemos en el cómic también fue muy cercana a Kim Pine. Incluso los tres formaron una banda que se llamó Sonic and Knuckles. Pero es hasta el volumen 4 cuando se empieza a poner interesante. Su personaje nunca hizo presencia en la película y es una de las cosas que el director Edgar Wright lamentó muchísimo. Mira, ¿a que no sabías esto? Al igual que Kim, ella no pertenece al cómic de Scott Pilgrim, sino que viene de un cómic anterior que el escritor Brian Lee O'Malley hizo para el sitio web de Oni Press. Tres amigas que conviven a lo largo de 3 mini cómics. Es más, son tan minis que los puedo poner en este encuadre. ¿No los vieron? Pues ni modo, continuamos. Durante el flashback del volumen 2 en la prepa, Scott no muestra otro interés con ella más que el de ser solo su amigo, pero al volverla a ver en el centro comercial durante el volumen 4, este tiene un particular interés al verla, ya saben, más grande, más atractiva, porque como no amarla, es extrovertida, rubia, tamaño minion, buena onda y oficialmente mi waifu favorita del cómic. Al inicio del volumen 2 vemos que le acaban de partir la madre a Scott recién entrando a la escuela, así que lo llevan a la dirección, donde se encuentra con Lisa Miller, otra chica nueva a quien le parece cool que Scott haya tenido una pelea a los 15 minutos de haber ingresado, por lo que le propone ser amigos. Ella se invita sola y llega a la casa de Scott, quien se encuentra jugando Sonic. Él le dice que no pueden ser amigos y cuando se percata de la presencia de Lisa no sabe ni quién es. En fin, Lisa se sigue portando linda con el patán de Scott, a quien le molesta que le hablen mientras come, y al día siguiente Scott la ve sentada debajo de un árbol y ella le pregunta si la odia. Scott Pilgrim, eres un pendejo. Así, Lisa se convierte en su primera y mejor amiga en la escuela, por lo que su familia lo molesta con la típica broma: ¡Tiene novia! ¡Tiene novia! Scott se queja con Lisa mientras ella practica en su patineta. Le pregunta cómo es su familia, pero ella no quiere hablar de eso. A la plática sale la pregunta si Lawrence, el hermano de Scott, tiene una guitarra, demostrando su interés en aprender a tocar para formar una banda, porque según ella serían los más geniales de la escuela incluso si apesta, porque Lisa tiene uno y solo un propósito: ser la popular de la escuela, y como no es una gótica culona, la única oportunidad que tiene es estar en un festival que la escuela llama Lunchapalooza. Pero hay un problema, necesitan a una baterista y qué coincidencia, Kim toca la batería. Así es, Kim es una compañera de clase de Scott a quien recientemente acaba de conocer y quien le empieza a gustar. Esto se lo confiesa indirectamente a Lisa, o más bien le dice que le gusta cómo toca la batería. Así que Scott le va a preguntar si quiere unirse a su banda. Pero oh no, llega un papu misterioso, un Proto-Gideon, a secuestrar a Kim, por lo que el complejo de héroe de Scott lo obliga a salvarla. Aunque esto es como The Killing Joke, porque ya saben, la historia cambia después de un tiempo y todo tiene sentido porque los recuerdos del peregrino están alterados. Pero eso es un tema para otro video. Scott comienza a andar con Kim y se reduce todo a unos cuantos paneles que termina repentinamente cuando se entera de que Scott se va a ir a otro lugar. ¿Por qué Scott no anduvo con Lisa en primer lugar? Pues se da a entender que tenían una atracción mutua, sin embargo la relación no llegó a ninguna parte ya que ninguno de los dos estaba dispuesto a dar el primer paso. Esta leve tensión se terminó cuando Scott comenzó a salir con Kim y más tarde se mudó a Toronto para no volver, dejando triste y desconsolada a la pobrecita Kim, a quien Scott no tuvo el valor de decirle
decirle que se iba, sino que fue la misma Lisa quien se lo dijo. Scott Pilgrim eres un pendejo. Hacemos un salto en el tiempo al volumen 4. Scott y Ramona ya andan, pero Ramona ha estado actuando algo extraña. El punto es que hay un golpe de calor y Wallace le avisa a Scott mientras está en el trabajo que se salga a mover las nalgas y se ponga a buscar chamba de una vez. Así que Scott va al centro comercial, que por supuesto existe en la vida real. Ya saben cómo es Brian Lee y tiene mucha sed, pero no tiene ni un peso en la bolsa. Pinche jodido huevón vividor. Como sea, serás mi perra por siempre. Cuando de repente se encuentra con un rostro conocido, que al ver a Scott se lanza a abrazarlo y a huevo, este cabrón no sabe quién es. Por lo que ella se lo recuerda y como Scott tiene la percepción de la realidad bien alterada, lo recuerda de otra forma. Este repentino encuentro le cayó por sorpresa a Scott, al igual que a sus hormonas. Ella le dice que solo se va a quedar un tiempo en la ciudad y lo bombardea con preguntas sobre Kim, sobre su vida, le pasa su teléfono, ojo, con un corazoncito, le invita a un lonche y después de un silencio incómodo, le pregunta sobre su novia. ¿Es ella sexy? Scott no responde porque recuerden que odia que lo interrumpan cuando come. ¿Será eso o será que le incomoda que Lisa le preguntara si Ramona era más sexy que ella? Leí estos cómics cuando iba en la prepa de adolescente, pero ya con la edad que tiene este vato creo que lo encuentro más divertido. En fin, sigamos. Al día siguiente, Lisa sigue preguntando por Ramona, ya que Scott no se la ha mencionado, porque Ramona sí chambea y es una persona ocupada. Claro, Scott, digamos que te queremos, la lleva a ver a su banda, pero no hay nadie en la casa, solamente un abandonado y olvidado joven Neil, quien le contesta enojado a Scott por distraerlo de su partida. Luego van a ver a Kim, pero no está en su casa. En cambio se topan con un muy ocupado Stephen Stills, que se encuentra encerrado con Joseph en pláticas para grabar el primer álbum de Sex Bomb. Y así Lisa y Scott perdieron todo el día tratando de localizar a Kim, hasta que se reúne con ella, Julie y Holly en un bar, que por supuesto existe en la vida real, ya conocen a Brian Lee O'Malley. Cuando de repente llega Ramona y se les une, y al ver a la tipa nueva, Ramona activa su modo serio, y cada diálogo que intercambia con Lisa se convierte en una tortura para Scott, mientras él trata de darle a entender que no ocurre nada entre ellos. Ramona y Scott se van juntos y Scott solamente puede pensar en una cosa: ¿acaso Ramona se ha besado con otra chica? Puta, qué rico, ¿eh? Esto porque al inicio del volumen 4, por accidente descubre que Kim y Knives se están besando en un cuarto. Pero no se vuelve a hablar de eso. Nunca. Ok, aquí pasan muchas cosas. No les voy a resumir el chisme completo, no soy Mr. X, pero en este inter, Scott consigue chamba de la manera más fácil posible, preguntando en un local random. Lo sé, es ridículo, pero aquí es Canadá, primo. Aquí se aplica el del pobre es pobre porque quiere. Bueno, el chiste es que salen de peda juntos una vez más, con Lisa incluida, y todos en la mesa están de acuerdo en que Julie es una perra. Lisa sale un ratito para fumar, por eso está tan chaparra, a lo que Ramona dice jalo, y se van juntas. Para Scott esto es una tortura porque su novia y su ex casi algo están a huevo hablando de él. Sí, porque es lo que todos los hombres pensamos. Y lo que dice Kim no ayuda, porque sabe que es una posibilidad. Y para poner la situación más interesante, llega Knives Chow junto con Stephen, quien le recuerda a Scott que tiene chamba y se tienen que ir. Scott le pide a Ramona que se vayan y en el camino ella le pregunta si llegó a sentir algo por Lisa, a lo que Scott responde nerviosamente que no. En fin, otro salto en el tiempo y en este inter, una chica misteriosa ataca a Scott. Él le avisa a Ramona y ella suena muy despreocupada. ¿Será que...? Salen de amigos una noche más, pero en esta ocasión no está Ramona, pero sí Lisa. Scott se pone a la defensiva entre sus amigos y dice que no le importa que no esté Ramona porque ella lo quiere mucho. Joseph le pregunta si ya le dijo la palabra con L, obviamente love en inglés, pero el muy idiota cree que se puede referir a dos únicas cosas: lesbiana o Lisa. Por supuesto que Lisa no iba a dejar pasar esta oportunidad de irse sola con Scott. Ella le invita de su cigarro, pero él la rechaza. Ella le dice que el hecho de que Ramona no esté es una mala señal, pero Scott le ignora. Un silencio después, ella le vuelve a preguntar que si quiere cigarro. Él le dice que no, y después se suelta a preguntarle por qué no anduvieron en la prepa, pero Scott se da cuenta de que está peda y no le da importancia. A la mañana siguiente le toca chambear en el restaurante vegano. Stephen le notifica que Ramona está sentada en el local junto a una chica misteriosa, y para la incredulidad de Scott, así es, se trata de la malvada ex número 4, la chica que lo atacó la vez pasada. Ok, Scott tiene trabajo, ahora puede mudarse con Ramona y seguir de vividor. ¿Así de fácil? ¡Sí! Y esa misma noche tienen una reunión de amigos. Todo salió bien. Scott tiene un nuevo trabajo, se salvó de la putiza de la malvada ex, su fetiche lésbico se hizo canon y se va a vivir con su novia. Todo era demasiado perfecto.
sospechosamente perfecto. Mientras, el joven Neil les recrimina que ya no pasan tiempo con él. Kim les recuerda que no han ensayado. Y también está Lisa en medio de la plática, a quien no dejan hablar y quien no deja de mirar a Scott, ya que le queda poco tiempo en la ciudad y se tiene que regresar para cumplir su sueño de ser actriz. Ella está por preguntarle algo a Scott, pero Ramona no le quita esa mirada asesina de encima. Y no es el momento indicado porque Sex Bob está en una crisis. Ok, hay un gran elefante en la mesa y solo Lisa y Ramona se están dando cuenta. Esto se va a poner feo. Saliendo del lugar, Ramona está enojada. No, lo que le sigue, emperradísima. Se pregunta qué está pasando exactamente entre él y Lisa, pero este cabrón tiene la cabeza en otro lado. Se avecina una tormenta y Scott le dice justo lo que no le debes decir a tu novia con ataque de celos. ¿Se te vas a poner así, mija? Y así fue como Scott se quedó sin dormir en los brazos de su amada esa noche. Sí, todo se fue a la verga. Y hablando de eso... Wallace se disculpa porque probablemente Scott vio los genitales de un tipo porque pensó que él estaría con Ramona. A pesar de todo, no lo deja quedarse por obvias razones, así que como buen sugar daddy, le da a Scott para un taxi y le pide que se abra. ¡A la verga, pinche mugroso! Con poco dinero, sin ideas y sin tener a dónde ir, encuentra en su bolsillo lo mismo que tenía cuando se encontró con Lisa, lo que nos confirma que este tipo no lava su ropa. Y así encuentra el teléfono de Lisa con un corazoncito. 2 de la mañana en el departamento de la hermana de una muy caliente Lisa Miller. Ella le confiesa que el día que se vieron estaba lavando ropa, entonces usó ese vestido sexy para variar, y como Scott no dejaba de mirarla, lo siguió usando. Y cuando se dio cuenta de que Scott vendría al departamento de su hermana y se estaba peleando con Ramona, se cambió de ropa a propósito. Scott se siente estúpidamente halagado, pero no deja de sentirse confundido sobre qué es lo que pasaba entre ellos en la prepa, a lo que Lisa le responde con una gran frase: no sabíamos lo que estaba pasando, teníamos cero comprensión. Probablemente estábamos demasiado ocupados tratando de parecer geniales. Lisa le dice que pudo haber preguntado si le gustaba, porque la respuesta hubiera sido afirmativa. Scott y Lisa conversan un poco más y la plática gira en torno a la reciente pelea que tuvieron Scott y Ramona. Lisa pregunta si ganó y él le dice que no realmente, haciendo una referencia a su diálogo inicial. Scott le explica que la pelea fue por ella y que trató de explicarle que nunca sucedió nada entre ellos. Lisa se sienta muy cerca de Scott y le dice: tal vez debió suceder. Tal vez deberíamos. Con resultados sexuales. Pues no, para sorpresa de todos, Scott no cayó en esa gran tentación. Por lo que si pensaste que sí, deberías estar avergonzado. ¡Hijo del diablo! Al día siguiente, Lisa despierta a Scott porque estaba teniendo una pesadilla con Roxy. Podemos observar que ya lleva puesta su ropa casual y no sus faldas sexys. Al volver en sí, Lisa le explica lo que pasó, ya que Scott no lo recuerda. Este la rechazó y le dijo que amaba a Ramona, lo que hizo que Lisa llorara. Ordenó pizza para animarla, les gritó la hermana mayor de Lisa por hacer tanto escándalo a esas horas de la madrugada, y luego fue entonces cuando se desmayó después de comer mucha pizza, lo que se usa para explicar por qué no puede recordar nada de la noche anterior. Scott se dio cuenta de que aún en ese estado pudo reconocer que amaba a Ramona, así que sale corriendo del lugar a decirle, lo que desembocó en un level up, porque sí, este es un cómic que trata de superación personal. Espera, ¿los cómics de Scott son sobre superación personal? Siempre lo han sido. Lisa se marcha a los Estados Unidos días después para seguir su carrera como actriz, y Scott y sus amigos le preparan una gran fiesta de despedida en un restaurante coreano. Si bien Lisa y Scott nunca anduvieron realmente, algunas personas piensan que ella es como una tipo ex malvada de Scott, ya que su presencia daña mucho la confianza de Ramona en Scott durante el volumen 4, y aunque ella no pelea físicamente con Ramona, tal vez su llegada fue más amenazante para su relación que incluso la intervención de Roxy. Lo que se me hace bonito de este panel es que todos los círculos del tomo se están cerrando. Ramona y Scott están bien, no volvemos a ver a Lisa, y sin darse cuenta, esta es la última vez que van a estar todos juntos conviviendo antes de que todo cambie para siempre y tomen rumbos diferentes. Y así, queridas y queridos amigos, termina el mejor tomo de Scott Pilgrim. Oye, pero no fue todo. ¡Cierre los hocico, viejo! Y finalmente podemos concluir que a partir de este cómic, de este número más bien, Scott deja de ser un completo idiota y se convierte en un idiota mediano. Tras la llegada de Lisa, Scott Pilgrim confirma su enamoramiento hacia Ramona Flower. Y a pesar de que Lisa terminó siendo friendzoneada, hay un personaje más herido en la saga de Scott Pilgrim. Y me refiero a Kim Pine, quien sufre en secreto y muy dentro de ella sigue queriendo a Scott, pero que a lo largo de todo el cómic vemos que tiene cierto resentimiento que no se le quita hasta que conviven un poco aquella vez que se besaron, pero eso es una historia para otro video.
Buenas las tengan, gente. ¿Por qué amamos a Kim Pine de Scott Pilgrim? Dicho por el mismo autor, quizás se deba a que es el corazón y alma de la saga. Hoy vamos a ahondar en dicho personaje, una de las más misteriosas, resentidas y con mayor desarrollo de toda la saga. Si bien Kim aparece en la película, no tiene la misma profundidad que en las novelas gráficas, que es donde estaremos ahondando en esta ocasión. Así que si te gusta el video, no olvides activar la campanita y suscribirte para que no te pierdas ningún video de Scott Pilgrim. Kimberly Pine es una baterista de 23 años, miembro oficial de Sex Bob-Omb junto con el líder y guitarrista Stephen Stills y el bajista Scott Pilgrim, con quien tuvo una breve pero dolorosa relación en la prepa. Y quiere que todos se olviden de que alguna vez pasó. En la película es interpretada por la canadiense Alison Peel, a quien vimos recientemente en Star Trek Picard y quien regresa para darle la voz a Kim Pine en el anime de Netflix. La explicación de por qué tiene esa personalidad tan sombría se debe a que quizás su cumple es 3 días antes de Halloween y exactamente un mes después del cumple de Scott. Técnicamente es el personaje más antiguo que Bryan creó para esta novela gráfica, ya que tenía listo el concepto de este personaje, su personalidad, su nombre, desde los 90s, incluso antes de publicar su cómic Style, del cual hablé brevemente en el video anterior. Originalmente este personaje iba a ser para una novela que ya no hizo Brian Lee O'Malley, donde se parodiaba a los X-Men, ya que Brian Lee es súper fan de X-Men y podemos ver unas referencias ahí escondidas o quizás no tan escondidas durante toda la novela. Durante el primer cómic ella no tiene un papel tan relevante sino hasta el volumen 2, cuando la vemos salir un poco de su contexto con la banda y nos enfocamos más en su vida, y no es hasta el volumen 4 o 5 tal vez donde se roba por completo la atención del lector y toma un papel importantísimo para el desarrollo de la historia. Pero ya llegaremos a ese punto más adelante. Al inicio del cómic se establece como una de las personajes principales en el icónico desayuno con la banda, mientras beben Pepsi en taza. Scott les habla de su nueva novia Knives y obviamente Kim no desaprovecha la oportunidad para molestar a Scott, cosa que veremos repetidamente a lo largo de los 6 volúmenes. Además de que es ella quien dice la primera frase en la novela y en la película. Scott Pilgrim is dating a high schooler. Su historia se remonta 7 años atrás cuando conoce a Scott Pilgrim en la clase de geografía de la preparatoria. Se muestra como una persona hostil al inicio, pero lentamente va empatizando con Scott al grado de que se empiezan a gustar. Y es por esta relación que se hace amiga de Lisa Miller, amiga cercana de Scott y con quien forma una banda llamada Sonic and Knuckles. Cabe mencionar que al inicio del volumen 2, Scott le pide ser su novia cuando la rescata de un malévolo estudiante del colegio de al lado, Simon Lee, quien en realidad se trata de un niño chino, el primer novio de Kim, quien si acaso llegó a abrazarla una vez. Aunque esto es una inconsistencia, si bien Scott tiene alterados los recuerdos por culpa de Gideon, y en parte debido a que es una persona dañada y que olvida a propósito las cosas para no enfrentar sus errores, es ilógico que Kim recuerde al mismo Simon Lee del flashback de Scott, porque como sabemos nunca existió esa versión. ¿Será que Gideon también alteró los recuerdos de Kim? Más adelante lo explicaremos a fondo. El chiste es que ella sueña con este personaje quien dice que mató a Scott. Al funeral acuden sus amigas de la prepa y casualmente nadie llora. Dicen que es un poco triste y que él se lo buscó. Scott le pregunta si sueña eso muy seguido. Enseguida despierta. Kim también es una persona trastornada por su pasado, quien se preocupa por Scott en secreto, pero que aún tiene un resentimiento guardado hacia él muy profundo. Vemos un poco de su vida siendo roomie de unas compañeras que la odian. Notamos que viven despreocupadamente y criticando a Kim en cada oportunidad. Ella en secreto fantasea con asesinarlas. Se dirige a su trabajo en una tienda de renta de películas donde trabaja con Holly, quien le recuerda que llega tarde y le pregunta si de casualidad no le llevó un café a ella también, a lo que Kim le responde que no porque la odia. Porque te odio. Y Holly dice que ella odia a todo el mundo, lo cual es cierto debido a su personalidad misántropa. Le caga el mundo pues. Nos damos cuenta que Holly es de las personas a las que Kim odia un poco menos. Ella le pregunta si alguna vez fue feliz. Kim le dice que probablemente nunca lo fue y que fingía serlo solo para hacer que un idiota se fijara en ella. Ese idiota fue Scott. Si alguna vez Kim creyó en el amor, Scott le quitó ese pequeño rayo de esperanza. Pero hey, películas gore japonesas. Holly es de las pocas personas que conocen y toleran a Kim, y es por eso que en el volumen posterior se van a vivir juntas. El día que conoció a la nueva novia de Scott, los ex Bob-Omb prepararon pastel de carne vegano. Y no es broma, el cómic te enseña a preparar tu propio pastel de carne vegano. Y si tienes menos de 23 años, pídele ayuda a un adulto de verdad. Kim le comenta a Ramona que ella anduvo con Scott en la prepa. Nadie imaginaría que tiempo después Ramona se convertiría en alguien tan cercana para ella, incluso proponiéndose matrimonio, ya saben, de broma.
Como sea, estas pláticas banales que aparentemente solo están ahí para rellenar, adquieren un trasfondo y una intención que tiempo después nos ayudarán a entender la mente de dichos personajes, siendo Kim una chica particularmente dañada, insegura y triste que oculta sus verdaderos rasgos tras esa personalidad oscura y sarcástica. Cerca del final del tomo número 2, la banda de Envy Adams de Clash at Demon Head quiere que los Ex-Bob-Omb abran para su concierto, lo cual pone un poco en crisis a Kim. Ya saben, ¿por qué carajos todo se tiene que tratar de alguna ex de Scott? ¿Por qué Envy es tan bonita? Apareció en la portada de una revista y ellos apestan. En algún momento del volumen 3, ella insinúa que va a salir con alguien, a lo que la banda responde burlonamente porque no creen que pueda conseguir a alguien para salir. Pero al ver que probablemente lo dice en serio, la apoyan. Ella se molesta, pero días después Ramona le pregunta cómo le fue en dicha cita, a lo que ella responde que en realidad estuvo en su cuarto toda la noche encerrada con su álbum de recortes, de una manera en la que Brian señala que está pidiendo ayuda, lo que hace sospechar que probablemente ella misma canceló ese plan porque no se siente en condiciones para salir con alguien, lo cual es totalmente válido. A lo largo de estos volúmenes la vemos cuestionarse si de verdad está tomando las decisiones correctas, si el rumbo de su vida es el adecuado y pues más o menos lo que todo el mundo pasa a sus 20s. Este cómic es terapéutico, gente. ¿Y cómo sé que Kim canceló esa cita? Pues porque paneles más adelante Kim le platica a Ramona sobre sus relaciones amorosas, que básicamente son ese niño chino Simon con quien terminó su relación porque se cambió de escuela, y Scott, quien es un idiota. Eso es todo. Ramona confirma con esto que los canadienses son los seres más aburridos sobre la tierra. Sí, Kim necesita dejar esas inseguridades que viene arrastrando desde la prepa para siquiera pensar en estar con alguien. Está confundida y lleva solo un año viviendo en Toronto, así que ella está intentando iniciar su vida adulta y probablemente fue el mismo Scott quien la reclutó de nuevo como una baterista para Sex Bob-Omb, ya que por supuesto con él se siente un poco en casa a pesar de todo. En el volumen 4, durante la fiesta de playa de Julie, Ramona no para de preguntar por Kim. Scott lo cuestiona por qué siempre está preguntando por ella y Ramona le dice que le gusta, incluso le propondría matrimonio. Momentos después, Scott va a buscarla y ve algo que no debía. ¡Puta madre, Bart! ¡Ya tocaron! Kim decide irse a vivir con Howley y su roomie gay, Joseph, y dejar a sus molestas compañeras de cuarto. Ahí conocemos a Jason Kim. Sí, Kim, un tipo con coche amigo de la otra Kim. Hacemos un salto en el tiempo a el día siguiente. Mañana. Scott se encuentra con Lisa y hablan de Kim, aunque ella haya dejado de hablarle a Lisa por un mes luego de que ésta le dijera que Scott se mudaba. En realidad Kim le tiene mucho aprecio, siendo la primera vez que la vemos sonreír genuinamente en presencia de Lisa. Por esos días Kim estaba en una racha de crecimiento personal. Comenzaba a salir con Jason, tenía un nuevo hogar sin compañeras castrosas y le consiguió su primer empleo al huevón de Scott. Hacemos otro salto en el tiempo al volumen 5, donde Kim tiene más protagonismo, además de obtener su desarrollo de personaje total, que no terminará hasta el volumen 6. De un momento a otro, Kim se hace amiga cercana de Ramona y aparentemente Sex Bob-Omb puede terminar en cualquier momento. Es la primera vez que practican como una banda en semanas y sí, ahora apestan más. Pocas cosas parecen ser importantes para Kim y una de ellas es tocar la batería para una banda, sintiéndose celosa incluso de una niña prodigio de 8 años. Así que no ser suficientemente buena en ese aspecto es una molestia muy grande para ella. Bueno, después tienen una presentación luego de 3 meses y Scott no sabe con qué canción van a abrir, ni Stephen ni Kim. Y para colmo, un robot de los hermanos Katayanagi, exes de Ramona, ataca a Scott en el escenario y de un guitarrazo lo vence. Y de paso, truena la guitarra. Scott, si tu vida tuviera cara, la golpearía. Las cosas no parecen mejorar y ahora sí está molesta de verdad con Howley. Ambas están hostiles, sin embargo, y a pesar del mal momento que les hizo vivir Scott, lo deja dormir en el sillón de su depa luego de que Ramona lo echara de casa. Y para que no vuelva a ocurrir, se presta para que Scott se reconcilie con ella, lo cual funciona y la torpe acción le provoca una carcajada a Ramona. De paso, Kim nos cuenta por qué dejó de salir con Jason y básicamente la engañaba con Howley, su compañera de piso. Vemos cómo la relación de Kim con estos dos promiscuos protagonistas va creciendo cada vez más, al punto de que mientras otro robot de los hermanos Katayanagi se madrea a Scott en una fiesta, se encuentra tranquilamente pisteando directo de la botella con Ramona, momento en el que conocemos que a Ramona le gusta el tequila mexicano. Ella le pregunta si Scott está bien y Kim le responde: por favor, es Scott Pilgrim.
20 minutos más ebrias y con Scott en el cuarto, Kim le comenta a Ramona que le gustaría seguir estudiando. Ramona dice que es buena idea y que deberían estudiar juntas. Otro rato más ebrias, Kim está abrazando a Ramona y les dice que los quiere y también que quiere ser como ella. Ramona le da un besito en la cabeza y Scott pide que se besen. ¡Puta madre, Bart! Al irse del lugar, Ramona le propone a Kim viajar por el subespacio para llegar más rápido y que duerma con ella y Scott. Pero, como anteriormente ya había utilizado esta vía para huir del papá ninja de Knives, sabe que estando ebria de seguro vomita, así que decide irse en el metro. Por si no lo saben, pues estas puertas al subespacio existen tanto en el juego como en la película, pero nunca se explican a profundidad. Unos momentos después se encuentra sola esperando el tren cuando de la sombra aparecen estos culeros japoneses sexys Katayanagi y le recuerdan que siempre ha estado fiel y al lado de Scott a pesar de todo, porque la tienen bien investigada y saben que él es importante para ella y la secuestran. A la mañana siguiente, luego de que Ramona encarara a Scott sobre que le estuvo engañando con Knives y que no falta mucho para que él se convierta en un ex malvado, Scott recibe un mensaje de Kim diciéndole que la han secuestrado y que vaya a ayudarla. A pesar de que estaba en medio de una crisis existencial por el riesgo de perder a Ramona, sale corriendo para ayudarla. Al llegar, por alguna extraña razón, los golpes le sientan más duro y como que no se siente bien. Kim le recuerda todo ese tequila que se tomaron la noche anterior, pero Scott no bebe, ¿o sí? Probablemente la amnesia autoinducida de Scott tenga algo que ver. Ya se nos había dado un indicio de esto también en la película. ¿Ya estás bebiendo algo? No bebo alcohol, es solo coca cero. ¿Cómo que no bebes? Recuerdo haberte visto borracho con un par de gin and tonics. Oye, ¿cómo conoces a todos, cierto? A todo esto, los hermanos Katayanagi le dicen que de hecho Ramona los engañó uno con el otro y desde ese día juraron unirse. También saben sobre su brillo en la cabeza y saben que está en Toronto para escapar de Gideon y su antigua vida en Nueva York, y que Scott es parte de esa fase y que lo va a dejar como a todos ellos. Todo esto logra desanimar a Scott, quien baja la guardia y está a punto de perder, pero Kim le suplica que le salve la vida y le dice que acaba de llegar un mensaje de Ramona, lo cual no era verdad porque ya no tenía batería, pero está resultando. Kim es muy hábil y le platica básicamente lo que le decía Ramona la noche anterior, que no se preocupara porque, por favor, es Scott Pilgrim y puede con ellos. Scott se levanta y con los gemelos igual de impresionados por lo que acaban de escuchar, logra vencerlos. Logro desbloqueado, vencer a dos gemelos al mismo tiempo. Kim le agradece a Scott, pero él no puede demorarse más. Necesita arreglar las cosas con Ramona, otra vez. Pero no, Ramona desaparece. Y como si de un videojuego se tratase, ya no tiene acceso a la puerta del departamento de Ramona. Pasan los días sin chiste, todo ocurre ya y no tiene dónde dormir. Scott se queda una noche con Stephen y vemos un indicio de la personalidad reprimida de Scott, el nega Scott, del cual por supuesto hablaré a detalle en un próximo video. Después, pasa otro día sin tener a dónde ir y le pide a Kim que le eche la mano. Ella ya no le puede prestar el sillón de su departamento porque era de Holly y lo vendió. Y pues bueno, ¿qué le va a hacer? Le acaba de salvar la vida. Así que al final terminaron en la misma cama, durmiendo. Un par de días después, ella decide irse a su lugar natal al norte de Ontario. Su único acompañante al autobús es Scott. Le dice que va a escuchar sus grabaciones del nuevo álbum inédito de Sex Bob-Omb, que aún no sale a la venta, pero que ya está totalmente grabado. Scott le pregunta si algún día va a volver y ella le dice vagamente que sí. Pero Scott aprovecha para decirle que lamenta que las cosas se pusieran así. Ella con una sonrisa lo acepta. Aquí vemos que por las malas ambos tienen que crecer y cerrar este ciclo que desde la prepa cargaban, cada uno a su manera, y ese lo siento de Scott fue algo genuino, algo que a Kim le hubiera gustado escuchar hace años. Mucho tiempo después, Scott, como el buen nini que es, tiene un nuevo departamento que sus padres pudientes le compraron y está obsesionado con Gideon, con Ramona y tiene constantes sueños donde sus ex lo asesinan brutalmente. Mientras tanto intenta evadir su realidad jugando videojuegos y deambulando sin sentido por la vida, buscando consuelo con sus ex. Una de las pocas personas que también se preocupan por él, Wallace, lo obliga a visitar a Kim para que encuentre inspiración y enfrentar a Gideon y recuperar su vida. Una vez con ella de visita en casa de sus padres, salen a caminar y hablar del pasado, en lo que se convertirá en un momento catártico para ambos. Después de años de no estar juntos en ese lugar, viejos recuerdos y sentimientos reaparecen. Scott comenta que se siente raro estar solos en la naturaleza sin adultos. Kim le recuerda que ya es un adulto, pero él le dice que no está listo para hacerlo. Ella lo confirma, pero oye, un día lo estará. Solo es cosa de práctica. Kim le agradece haberla visitado. Scott le pregunta qué está haciendo ahí y ella le responde que se lo dirá cuando lo descubra.
Scott se lanza sobre ella y la besa. Kim lo acepta al principio, pero lo rechaza. Sí, al parecer Kim no olvida nada. Scott le dice que ella ha sido siempre la constante en su vida y que siempre ha estado ahí para él y que no es complicada, lo cual a este punto sabemos que no es del todo cierto y por el cual la película comete tremenda injusticia con ella. Kim le recuerda todo. La prepa para ella no fue todo alegría como recuerda Scott. Básicamente él arruinó esa etapa sin darse cuenta. Le recuerda que fue Lisa quien le dijo que se iba en lugar de Scott, como él recuerda. Que Simon Lee era solamente un niño, el cual entre ella y Scott arruinaron sin motivo. Scott recuerda de golpe esos errores del pasado que creía haber olvidado, así tipo Mr. Robot, y su cabeza comienza a brillar, justo como a Ramona. Así que de él sale su personalidad reprimida para acabarlo de una vez por todas y tomar el control para completar su transformación al lado oscuro. Scott pelea contra Nega Scott para vencerlo de una vez por todas y olvidar a Ramona para que quede enterrada junto con esos otros recuerdos y errores que lo atormentan. Pero Kim está ahí esta vez y le dice que no debe combatir sus errores, sino que debe aceptarlos y aprender de ellos, si no, nunca va a cambiar y siempre va a cometer los mismos errores una y otra vez. Scott la escucha y es cuando Nega Scott toma la delantera para acabar con él. En esos últimos instantes que le quedan de vida, Scott recuerda a Ramona. Nega Scott se detiene y termina por fusionarse con Scott, quien esta vez aceptó su mierda y tendrá que vivir con ella, con todos los recuerdos difíciles de digerir, porque así es la vida y hay que aprender de nuestros errores. Y así fue como después de una visita al pasado, un beso de compas para la buena suerte y una elevada dosis de inspiración, Scott regresa con ese propósito original con el que empezó esta serie, la inspiración que tanta falta le hacía para vencer a Gideon y ganarse el regreso de Ramona. Y así es como llegamos al final de Scott Pilgrim. Bueno, exactamente no el final. ¿Vieron cómo me cambié de gorra? Es la que usa Scott, pero en negra, bueno, no, olvídenlo, se ve horrible. Bueno, este fue el arco principal de Kim Pine, uno de mis personajes favoritos sin duda de la novela gráfica y que como ven es vital para el desarrollo de la trama y del personaje principal. Y no es para nada un personaje secundario, así como nos lo plantea la película, lo cual, pues ya dije, es una injusticia muy grande. Su nombre es una maldición tabú, no debe ser nombrada. La sola mención de esa persona pone incómoda a la gente. No digas su nombre nunca. No me refiero a Lord Voldemort. Me refiero a tu ex. Todos hemos tenido o conocido a alguien con una o un ex innombrable, aquel que está vetado de tu vida, o bien tú podrías ser uno. ¿Yo? Sobre él. Natalie B. Adams o Envy Adams es una villana dentro de la historia de Scott Pilgrim y es importante en dos momentos específicos dentro de ella. Fue la responsable de marcar a nuestro protagonista a tal grado de causarle una gran inseguridad con su cabello. Hubieron una banda llamada Kid Chameleon y Kid Chameleon fue grande. Por un momento todo estaba en orden hasta que se convirtió en la pinche líder de The Clash at Demonhead. En el universo de Scott Pilgrim es el equivalente a Metric. Wow, aguanten, ya llegaremos a eso. Buenas tengan gente, aquí el motherfucking Noisy Nerd. Y antes que nada quiero agradecer todo el apoyo que han estado recibiendo estos videos acerca de Scott Pilgrim. Y bueno, este no es la excepción, no es un bajón de calidad nada más porque sale mi horrible rostro. Es un video que me han pedido bastante y pues nada, aquí lo tienen. Tenemos que remontarnos al concepto original, a la semilla, al principio de todo. ¿De dónde viene Envy? Como todo gran personaje dentro de esta novela, viene fuertemente inspirado del manga, del anime y sobre todo de la música. Para empezar, Brian pensó en la versión oscura de Jean Grey de X-Men, que vendrían siendo Dark Phoenix y Black Queen, obviamente villanas con el pelo rojo, pero también su aspecto viene inspirado del manga, ya que podemos observar que tiene el cabello de Asuka Langley de Evangelion y el outfit de Miss Amane de Death Note. Pero de quien más toma inspiración Brian para crearla es de Emily Haynes, la vocalista de Metric, por supuesto una banda que existe en la vida real y provienen de Toronto. En sus palabras quería darle el mismo aspecto que la cantante y precisamente las letras de Metric hablan sobre reinventarse y ser diferente y ser la mejor versión o la versión más punk rock de uno mismo, así que pues le quedó como anillo al dedo. Lo más chido es que Emily Haynes ya prestó su voz 2 veces para interpretar a este personaje, específicamente cuando Envy canta.
Natalie B. Adams conoce y sale con Todd Ingram a los 11 años de edad, pero esa relación no duró mucho debido a que Todd se mudó. Nat y él se reencuentran años después y se juraron amor eterno. Él fue a la academia vegana y ella a la Universidad de Toronto, donde conoce a Scott. Dato curioso, en este tiempo se fueron infieles mutuamente, Envy antes Natalie con Scott y Todd con Ramona. Al inicio de la historia tiene 24 años, pero cuando conocemos su pasado, ella tenía alrededor de 20 o 21. Al principio, Natalie era una chica tranquila y reservada, pero decide reinventarse en la universidad cuando salía con Scott. Podríamos decir que es el mal ejemplo de cuando se le sube la fama a alguien, como al pirata de Culiacán. Natalie y Scott se conocieron gracias a la novia de Stephen, Julie, quien era compañera de cuarto de Natalie, quien se niega a salir con Julie y compañía porque está harta de las pedas. Julie dice que si alguna vez es amiga de ella, la maten. Pero luego ahí anda mendigando su amistad cuando se vuelve famosa. En fin, la hipoteca. Julie le advierte que se cuide de Scott porque es un patán con las mujeres, pero ella no le cree. Nat, Stephen y Scott son parte de una banda llamada Kid Chameleon, aparentemente iniciada por Scott, quien también le puso el nombre, y como todas las bandas en este cómic, viene de un título de un videojuego. Pinche Scott friki. No suenan para nada mal, esto porque gran parte del talento se debe a Natalie, quien escribe y canta. Scott toca la bataca y Stephen la lira. Nat comienza a cambiar luego de algunos meses saliendo con Scott. Antes era toda rosa y kawaii y de pronto le empiezan a gustar cosas darks y ponquetas. Scott comienza a notar estos cambios y en un momento de cachondeo, Natalie le pide que ahora la llame Envy, que en inglés es la pronunciación de sus dos primeras iniciales, NVE, y que quiere decir envidia en español. Scott cae enamorado de ella, por supuesto, hacia la primera. Bueno, en realidad andaron juntos por 2 años, así que en algún momento iba a pasar, pero la diferencia es que él se fijaba en esos pequeños detalles que ella pasa por completo. Ya saben, los dos están en sus tempranos 20s y uno no sabe qué quiere a esa edad, así que Scott le dice la palabra con L. ¿Lesbianas? Amor en inglés, pues. Pero Scott de inmediato se arrepiente. Cuídate mucho, te amo. No es cierto, no te amo. ¿Cómo te voy a amar? Mírate, no te amo nada. Ya me voy. Adiós, cuídate, me cagas. Les recuerdo que pueden suscribirse, mandar super gracias y hacerse miembros. Y les tengo una pregunta. ¿Qué banda en español creen que sea el equivalente a The Clash at Demon Head? Yo digo que es Hot Dog. ¿A poco no? Desde siempre, Envy y Wallace se traen pique. La pelea que vimos en el anime lleva mucho tiempo cociéndose. Wallace ya era amigo de Scott desde el primer año de universidad, pero por alguna razón Envy, antes Natalie y él nunca se cayeron bien, especialmente cuando comienza a portarse grosera con todo el mundo y Wallace le dice a Scott que termine con ella. Las dos personas que mejor conocen a Scott, además de su hermana, claro, no desaprovechan la oportunidad de lanzarse comentarios de desprecio y miradas de odio cada que pueden. Como sea, pasa el tiempo y Envy comienza a tener más control sobre la banda, colocando a Stephen Stills en la guitarra, Stephanie Nordegraff, la hermana del joven Neil, en la percusión, Cole en la batería y Envy en el teclado, desplazando a Scott de la batería al bajo, por lo que tuvo que aprender a tocar. Con el talento y persuasión de Envy, Kid Chameleon llegó a ser grande, cosa que tomó por sorpresa a Scott y Stephen, quienes se sentían abrumados. Además de que Scott comienza a ver cambios radicales en la personalidad de Envy, quien ahora fuma, no se lo toma en serio y descubre que lo engaña. Soy el cook. Kid Chameleon están a punto de firmar un contrato con una disquera enorme. Scott interviene y trata de oponerse, pero no hay nada que él pueda hacer. Esta banda ya le pertenece a Envy. En un ataque de coraje, Scott se pone de impertinente y le dice que solo hizo esa banda para conocer chicas, pero que a lo mejor conoció a las chicas incorrectas. Envy le dice que se corte el cabello, o en inglés get a haircut, que en el slang quiso decir algo como bájale de huevos, pero Scott se lo toma muy literal, así que se corta el cabello después de una pelea. Y Envy le dice que se vaya de su vida, justo el día de la celebración del contrato en Año Nuevo. Que alguien le explique el sarcasmo a este güey. Stephen le recuerda que fue el mismo Scott quien se puso de tóxico aquella noche, ya que comenzó una pelea mientras estaba hasta el culo de borracho, donde le dijo cosas hirientes a Envy y por supuesto él no recuerda un carajo. Scott está herido y no pudo superarla por mucho tiempo, básicamente los 6 tomos. Envy se reunió con Todd una vez que se graduó de la academia vegana y junto con Lynette Guycott formaron una nueva banda, The Clash at Demon Head.
Alrededor de un año después, en el volumen 2, Envy vuelve a llamar a Scott para saber qué ha hecho de su vida, si salía con alguien y de paso invitar a Sex Bob-omb a abrir para ellos, aunque en realidad lo hizo para torturarlo. Wallace fue testigo de su reacción, quien después de la llamada se quedó paralizado en el piso. Envy se presenta en todo su esplendor al final del volumen 2, donde Scott se da cuenta de que Todd Ingram es el malvado ex número 2. Dato curioso es que Brian escribió a Todd para ser el némesis por excelencia de Scott, ya que es mejor en todos los aspectos. Es mejor bajista, es vegano, le bajó a su morrita, es más guapo, más alto y más tonto. Es el Ken de su Ryu. Sub-Zero. Al inicio del volumen 3, Envy invita a Scott y sus amigos al backstage para una pequeña charla que consiste básicamente en alardear de su fama y restregándoselas en sus carotas. Envy menciona que conoce a Ramona por rumores que escuchó en Nueva York, y mientras pasan un momento muy incómodo donde se madrean a Knives, Scott no puede más y le canta un tiro a Todd, quien lo derrota sin esfuerzo alguno, pero son tan engreídos que posponen el duelo al día siguiente. Mañana. Envy organiza una carrera a través de Honest Edge y le dice a Todd que no use sus poderes durante esa competencia. Sin embargo, el estrés dentro de la tienda afecta a Todd y accidentalmente hace implosionar el edificio con sus poderes. Spoiler alert, este lugar sí fue derrumbado tiempo después en la vida real. Una vez más, se pospuso el duelo. Al día siguiente, The Clash at Demon Head tienen una presentación y mientras están comiendo en un restaurante, Envy se descuida y deja a Todd solo con Lynette, revelándonos que rompe su dieta vegana como si nada. Y de paso le es infiel a Envy. Esa misma noche, antes de la presentación, vemos a Envy fumando en un callejón cuando se encuentra con Scott. Los dos intentan tener una conversación normal, Scott incluso la llama por su nombre real, pero eso no salió como pensaba. Mientras tanto, dentro del bar vemos a Todd y Lynette besándose mientras son observados por Kim y Ramona. Envy regresa al club donde se encuentra con Ramona en el bar. Las dos comienzan a platicar y por supuesto Envy convierte dicha plática en una crítica hacia su persona, recordándole de dónde viene y que solamente busca llamar la atención. Ramona la llama por su nombre real y la golpea con su martillote. De inmediato Envy se defiende y todos la respaldan, menos Wallace, que le dice a Ramona que le parta su cara de caballo. Envy se distrae y sale volando. Wallace se da cuenta de que se distrae fácilmente, así que lo sigue haciendo para que Ramona tome la ventaja. Entonces, cuando Ramona baja la guardia un poco, Envy aprovecha para apagarle las luces, cuando de repente aparece Knives de la nada y la salva, estrellándose posteriormente en la pared. Sex Bob-omb están a punto de tocar, pero Scott se percata de que están a punto de machacar a su morra, así que se arma de valor y va a rescatarla, atacando el punto débil de Envy detrás de su rodilla. ¿Cómo no se le olvidan estas cosas al chabón? Envy le dice a Todd que los haga mole, pero el güey no está ahí. Ramona le dice a Envy que la está engañando con Lynette. Al principio Envy no le cree y les dice a todos que Todd hizo un agujero en la luna en señal de su amor sincero, pero Ramona le dice que él hizo uno mismo por ella antes y por eso hay dos huecotes en la luna. En ese momento Todd sale de un baño con los calzones de Lynette sobre su cabeza. Al ver esto, Envy se enfurece e intenta golpear a Lynette con el martillo de Ramona, aunque solamente logra arrancarle el brazo cibernético antes de que ella se teletransporte. Luego se enfrenta a Todd y lo patea en las bolas. Increíble. El punto débil de Todd son sus bolas. Todd lanza a volar a Envy y Scott sabe que es hora de terminar el volumen 3, así que la batalla final la ha comenzado. Hay una guerra de bajos, Crash y los chicos la ayudan y de repente sale la policía vegana apareciendo en un nerfeo de último momento y ya Todd está condenado al fracaso y le da una vida extra a Scott. Así que una vez que Todd es derrotado, Envy queda confundida y decepcionada con todo lo que le ocultaba a Todd, además claro de sentirse extremadamente humillada. Y pues nada, Sex Bob-omb logran hacer su presentación y Envy se va al día siguiente a Montreal. Y mientras se despide, vemos que utiliza un suéter que le dio Scott. Le dice que se lo puede quedar y así sin más se va. El pobre Scott se queda inconforme con esa despedida, pero Ramón y Wallace son los más felices del mundo porque ahora ya no van a estar cerca de esa arpía. Hasta el volumen 6, donde regresa más perra empoderada y superestrella que nunca. Envy aparentemente regresó a Nueva York y al Chaos Theater original, donde ella y Gideon Graves comenzaron una especie de relación tipo Elon Musk y Grimes. ¿Qué ejemplo tan chingón acabo de dar? Durante esa etapa, Scott ya no contaba con Ramona en su vida, así que estaba deprimido y falto de afecto femenino. Y cuando vuelve a ver a Envy, quiere hacerse el chulo y sigue el consejo que le dio Neil de ser grosero con ella, diciéndole que se regrese a Montreal. Pero ella responde amablemente y deja a Scott en ridículo.
XD. Los dos se encuentran a la mañana siguiente para tomar un café y una vez más intentan una conversación normal, pero Scott apenas puede responder a sus preguntas por estar todo pasguato y triste. Scott sabe que ella tiene motivos ocultos y en otra ocasión cuando vuelven a salir se da cuenta de qué se trata, no sin antes Envy recordarle a Scott que fue él quien comenzó la pelea en la víspera de Año Nuevo, lo que llevó a su eventual ruptura, aunque Scott no lo recuerda. Ella le dice que todos cambian y le pide que no se olvide de ella, pero él solo quiere sexo casual. Aunque eso no va a pasar, mis estimados, porque Envy no está ahí para hacer amistad, sino para reclutarlo a las filas de G-Man en la apertura de su nuevo Chaos Theater en Toronto. Scott sale corriendo y huye de su destino. Damos un salto en el tiempo al estreno del Chaos Theater y Envy se encuentra agotada de tanto ensayo, maquillaje, estrés y le ruega a Gideon que le dé un respiro, pero él se niega porque le prende a andar vistiéndole y desvistiendo la voluntad como una especie de Barbie. ¿Ven? Les digo que es Elon Musk. En ese momento ella canta así con su super outfit mientras Gideon se madrea a Scott y posteriormente lo mata. Pero no se preocupen porque el güey tiene una vida extra. Después de que Scott vuelve a la vida, Gideon revela a sus exnovias congeladas y sus planes para agregar a Ramona a su colección. Esto y además del hecho de ver que Gideon es grosero con Envy, hace que Scott recuerde de golpe que él mismo ha tratado de la mierda a sus novias, ganando el poder de la comprensión. Gideon también revela que escondió una espada en el vestido de Envy por si acaso, pero finalmente es derrotado por Scott y Ramona. Y no les cuento más porque si no este video duraría el doble. Después de la batalla final, Envy, toda preciosa con su outfit mega sexy, abraza a Scott y le revela a él y a Ramona que solamente andaba con Gideon por los contactos, el poder y el dinero, lo que Ramona comparte. Pero bueno, finalmente Scott tiene su cierre con Envy y es lo último que sabemos de ella. Probablemente continuó como solista e hizo muchos dineros. Fin. Brie Larson solamente recibió la descripción del personaje de Envy. Básicamente le dijeron que era con una voz ronca y que no era Ramona. Y ella terminó basando su voz en actrices de películas para adultos que vio en la alfombra roja de los Adult Video Awards, que vio una noche random mientras cambiaba de canal. Y en palabras de Brie Larson fue elegida bastante rápido. ¿Cómo no? ¿Cuáles serán los criterios de evaluación de Edgar Wright? En la película no tiene cabello rojo debido a que el director consideró que no se veía tan natural, experimentando con la melena blanca, lo cual dio en el clavo y le dio un toque muy especial a su personaje en la versión live action. En el anime, Envy no tiene un desarrollo de personaje, pero sí pudimos conocer más de su personalidad y naturaleza, siendo la única que no tiene un final feliz como todos los ex. Todo gran héroe tiene su contraparte malvada. Sonic tiene a Shadow, Spider-Man a Venom, Jack tiene a Jack Oscuro, Mario a Wario, Canelo a John Ryder, y por lo general existen para que el protagonista conozca su lado oscuro y le haga frente. No nos engañemos, causas, todos en algún momento pasamos por nuestra fase edgy en la secundaria. Scott Pilgrim no se salva de este cliché y Brian Lee O'Malley, escritor de las novelas, integró este elemento a la historia basándose en Dark Link de la saga de juegos The Legend of Zelda. Así que quédate para conocer más acerca de Neg Scott. Soy Noise Nerd, vamos a darle. Los gemelos malvados, contrapartes oscuras o Doppelganger. han estado ahí desde hace mucho tiempo. En la literatura y el cine nos los podemos encontrar cuando nuestro protagonista viaja en el tiempo a un universo paralelo y también cuando es clonado o transformado para dar paso a una versión caída y tenebrosa del héroe. El ejemplo más icónico es el mismísimo Darth Vader de Star Wars, siendo la versión corrompida de Anakin Skywalker. Los videojuegos suelen ser el lugar más común para encontrar gemelos malvados, como los antes mencionados y en algunas ocasiones existiendo sin querer, como cuando estás jugando con otro jugador en el Smash y uno agarra al mismo personaje que tú y entonces es más negrito. ¡Eso es racista! Pero nos vamos a referir a uno en especial para ejemplificar de dónde tomaron prestada la idea para crear a Neg Scott. Si ponemos atención a las novelas, notamos que The Legend of Zelda tiene una influencia muy grande en la obra. Esto debido a que Brian Lee O'Malley pues es un chico de los 90s, entonces siendo Scott Pilgrim un self-insert, era obvio que íbamos a tener referencias a esta época, porque Scott Pilgrim viene directamente inspirado de los videojuegos y cultura pop de los 90s. Así que para entender la contraparte oscura de este protagonista, debemos regresar a sus orígenes. En The Legend of Zelda Ocarina of Time vemos esta contraparte oscura de Link en el Templo del Agua. Aparece como un reflejo transparente al inicio, pero mientras se agarra a madrazos con el héroe, va materializándose, además de que va a imitar los movimientos que hagas para atacarlo, lo cual lo hace un enemigo difícil de vencer. Pero una vez que le ganas, el escenario desaparece, lo que hace pensar que quizás esta difícil batalla ocurrió dentro de la mente del mismo Link.
Yo quiero de lo que fuma este tipo. Dark Link representa la batalla de Link contra sus emociones y deseos más oscuros. Es un personaje que vuelve cada cierto tiempo en diferentes formas y no se le puede derrotar del todo. Brian Lee toma este mismo concepto, mírenlo, hasta ojitos rojos tiene y todo, pero nunca se le da la profundidad que se merece. Incluso en la película queda reducido a un chiste al final, pero eso pasa cuando tratas de resumir todo el tomo 6 de un chingadazo. Todos en algún momento tuvimos esa fase edgy y debemos enfrentarla. Es más, por ahí debe haber un noise oscuro, si no es que ya lo estás viendo. ¿De dónde viene canónicamente este sujeto? En la historia aparece por primera vez en el volumen 4 y su origen está relacionado con el brillo o glow, una forma armamentista de emociones creada por Gideon Graves, provocando un resplandor en la cabeza de quien está infectado con este virus. El misterio del brillo no se revela sino hasta el volumen 6, siendo Ramona la principal afectada, negándose en repetidas ocasiones a hablar sobre el tema. Scott es infectado por el brillo en el volumen 4, cuando comienza a tener problemas fuertes con Ramona después de la visita de Lisa, Que ya se explicó en un video anterior. dando paso al nacimiento de Nega Scott, lo que nos da pie a especular que también existe una Nega Ramona. Es más, hay una figura y todo que confirma esta hipótesis. Vemos su forma materializada justo después de que Scott contrae el brillo, cuando se da cuenta de que Ramona pasó la noche con Roxy. Él no puede con tanto y cae al piso, y cuando lo ve por primera vez lo confunde con Gideon, pero una vez que se da cuenta de quién se trata, le dice que no lo necesita, aparentemente sabiendo de su existencia. Momentos después tiene una pelea con Roxy y hace las paces con Ramona. No volvemos a ver a Nega Scott sino hasta el volumen 5, una vez más cuando Ramona se va de la vida de Scott. Sí, este compa es redependiente de Ramona, mendigo simple. No tiene dónde dormir, así que le da asilo su compa, el buen Stephen, Alias el Capitán Homo. y es cuando su depresión comienza sin que él se dé cuenta, manifestándose en forma de reflejo en el baño de Stephen. Sí, justo como en The Legend of Zelda. Meses después, en el volumen 6, mientras Scott trata de huir de su pelea con Gideon y tiene una vida despreocupada y vacía en su nuevo departamento, Wallace lo motiva a tomarse un descanso y visitar a su amiga Kim, quien se había alejado del mundo, también explicando en un video anterior. En ese tiempo, Scott acababa de ser rechazado por sus ex en busca de rellenar ese espacio vacío que dejó Ramona, y al parecer Kim tampoco lo ve como una opción a pesar del cariño que le tiene, siendo ella misma quien le recuerda sus pecados del pasado y que aparentemente él ya había olvidado. Es en este momento cuando el misterioso resplandor vuelve a aparecer y vemos de nuevo a Nega Scott, quien esta vez viene para derrotarlo, pero Kim lo motiva a luchar para ponerle fin a ese ciclo, así que finalmente no derrota a Nega Scott ya que no podría contra él, y si Nega Scott ganaba, él simplemente se convertiría en otro malvado ex, justo como le había dicho Ramona anteriormente, y sería más fácil para Gideon controlarlo y unirlo a su liga de malvados ex, que es exactamente lo que él quería al tratar de buscarlo, Ya que si no podía matarlo, no tendría problema en controlarlo. Como dato curioso, en la película la aparición de este personaje está presagiada por el juego Ninja Revolution que Scott juega con Knives, donde se deja vencer por el Nega Ninja, Porque nunca ha podido con él. Nega Ninja. No podré ganarle. Pues no te lo tomes en serio. Hay un par de escenas eliminadas. En la primera, Nega Scott aparece reflejado en un espejo luego de que Scott se enterara de que Knives estaba saliendo con Young Neil. En otra escena eliminada, cuando Scott se porta grosero con Ramona antes de pelear con Roxy, Nega Scott lo mira a través del espejo del bar. Well, now you are being a total ass. Welcome to the club. Si bien es una pena que hayan quitado estas escenas, fue lo mejor. Ok, sí, representa que Scott hace las paces con su yo oscuro y acepta sus errores, pero apenas si se da a entender, y si hubieran dejado estas escenas, el público se habría decepcionado aún más. El videojuego nos da una idea de lo que hubiera pasado si Scott derrotaba a Nega Scott en vez de fusionarse con él, quedándose con Kim, Knives y Envy al mismo tiempo, siendo el tipo más feliz del mundo por un tiempo. Y es que ¿quién no lo sería, hombre? En cambio, si Nega Scott ganaba, regiría todo el universo, volviéndolo un infierno y mandando a todos a las minas de sal a chambear. Ok, ya está muy quemado el chiste de la chamba. Sabemos que es muy probable que cada personaje tenga su versión malvada. Ya hablamos de la figura de Nega Ramona, Pero en el juego también podemos ver a Nega Knives.
Algo que me gusta de este personaje, además de ser una super referencia para todos los frikis a los que nos gusta la parte edgy de un personaje, es que se nos deja implícito que Scott y Kim ya lo conocen, probablemente ya se hayan topado con él en el pasado o sepan simplemente lo que representa. Buenas tengan, damas y seguidores, aquí Noisy Nerd, experto en Scott Pilgrim y crítico de hentai. Y el día de hoy exploraremos el pasado de uno de los personajes más queridos de la saga que arruinó toda una generación de jóvenes. ¿Acaso Wallace Wells y Scott Pilgrim tuvieron algo más que amistad? ¿Es Wallace un personaje ofensivo y estereotipado? ¿El pan engorda? Antes de continuar, voy a dejar en claro que este video no pretende ofender a nadie esto respecto a la orientación sexual de este personaje, así que manejaré el tema con mucho respeto y sensibilidad. Yo soy gay, super gay, mega gay. ¿Por qué amamos a Wallace Wells? Para empezar, es un personaje honesto, es el más honesto de la novela, digámoslo así. O sea, sí es un robanovios y un promiscuo, pero se le perdona porque es un sassy boy, es parte de su personalidad. Ok, a veces trata mal a Scott, pero ¿quién no lo haría? Es el mejor personaje que se le pudo ocurrir a Brian Lee. Wallace no tiene pelos en la lengua y siempre dice lo que piensa. Sus ocurrencias y bromas han dejado una marca imborrable en la historia de Scott Pilgrim. Es más que un simple compañero de cuarto, es el mejor amigo de Scott. Y sí, la historia de cómo terminaron viviendo juntos es algo gay, en palabras del mismo Scott. Pero ya llegaremos a eso. En los momentos de amor y guerra, Wallace siempre está ahí para apoyar a Scott, ya sea dándole consejos de amor, claves para vencer a los ex malvados o simplemente dejándolo vivir con él de gratis. ¿Cuándo te vas a mudar? ¿Qué no es mía esta casa? No, te invité una noche y jamás te fuiste. Su personalidad es de los mejores atributos de este sujeto. Su sarcasmo y actitud desenfadada lo convierten en un complemento perfecto para el protagonista a través de altibajos, demostrando que la amistad puede ser tan poderosa como el amor romántico. Lo dijo Wallace y Scott confirmado. No, o bueno, quizás. Para esto es necesario conocer la historia desde el principio. Ojo, no voy a contar toda su historia porque es larguísima, así que vamos a resaltar solamente las partes más importantes. ¿Cómo se conocieron Scott y Wallace? Esa misma pregunta se la hace Envy a Scott cuando están en su casa después de cenar. Y esos dos se odian a muerte, probablemente por celos. En realidad simplemente ambos son unas divas inmamables. Scott le explica a Envy que es algo complicado, aunque en realidad no lo es tanto. ¿Recuerdan cómo es que Scott conoció a Lisa? Pues es básicamente lo mismo con Wallace, solamente que sucedió en la universidad. Después de que Wallace se le pegara a Scott, este se invita solo a su casa en un panel casi idéntico a cuando Lisa fue a buscar a Scott, reforzando la teoría de que así como Lisa sentía atracciones a Scott, Wallace haya sentido lo mismo, lo que explicaría por qué Wallace ocupa el lugar de Lisa en la portada del volumen 4, pero eso solo es una teoría. Su modo de reforzar la amistad fue poniéndose hasta el culo de ebrios y Wallace se quedó en casa de Scott. Lo demás se deja a interpretación, pero a partir de ahí se hicieron inseparables. Probablemente al independizarse en Toronto, Wallace lo haya dejado quedarse con él por un tiempo, a cambio de alguna clase de favor, y esto lo veo posible por dos cosas. En la serie de Netflix así ocurrió, y cuando Kim en el cómic le pregunta a Scott cómo terminaron viviendo juntos, Scott le dice que prefiere no hablar de eso porque es una historia algo gay. Mi teoría es que Wallace, al ver que Scott no se dejaba, simplemente terminó por ceder sus intentos de seducción y lo dejó estar con él por lástima, en lo que encontraba, no sé, un trabajo, una novia o una vida. Y eso simplemente no sucedió sino hasta que Scott se va a vivir con Ramona y Wallace con Mobile, dando fin a su época juntos en el volumen 5. ¿Qué creíste? ¿Que iba a confirmar el romance de Scott y Wallace? ¡Oh, no! Lo que sí es canon es que Wallace seguía viendo atractivo a Scott, pero ya no con otras intenciones. Y es que lo creen o no, Scott es guapo. Lo dicen Knives, Ramona, Kim, Wallace y la misma Envy. Básicamente todas las waifus. Para esto tienen que ignorar un poco a Michael Cera o no sé, ¿les gusta? ¿Les parece atractivo? Apariencia. Wallace es más alto que Scott y le gusta usar ropa oscura, andar en calzones por su casa en compañía de amigos. Personalidad. A pesar de su sarcasmo y mala hondez de vez en cuando, no se dejen engañar. Es un amigo muy empático y se ve que es él quien pone ambiente a las fiestas. Baila bachata y huele a limón. Además de tener un harén de machos como el otro Scott, Jimmy, Mobile y Todd Ingram en la serie. Datos curiosos. Wallace, al igual que Scott, es un gamer de corazón, sobre todo de juegos retro, ya que tiene una consola NES en su departamento
departamento y en ocasiones lo vemos jugar. Su fetiche son los chicos con gafas. Aunque nunca se nos dice qué estudió, sabemos que gana un salario competente en una oficina, además de que sabe cocinar y tiene muchos contactos. Jimmy no es el primer hombre que le roba a Stacy, la hermana de Scott. Wallace solía ser uno de los personajes principales mientras fue roomie de Scott, pero esto cambia a partir del volumen 4 después de que Wallace corre a Scott de su departamento. Hay una escena eliminada para la película después de que Scott ve a Wallace en pelotas, ya que Wallace andaba en bata y después anima a Scott a que le patee el trasero a Gideon. Enseguida se le cae la bata y deja al descubierto su trasero. Wallace y Stacy están del lado de los amigos más personales de Scott. Ellos casi no conviven con su otro grupo que son los Sex Bob-omb y Knives, aunque al final todos logran reunirse por un breve momento y Ramona se vuelve amiga de Wallace. En el volumen 1, el buzón frente al departamento de Scott y Wallace indica que el apellido de Wallace es Weldon. Brian Lee dice que fue un error, ya que el nombre original de Wallace era Wallace P. Weldon durante el borrador inicial del cómic, pero luego se cambió a Wallace Wells. Según Scott, Wallace ronca como un rotomartillo y patea mucho mientras duerme. Mejores momentos. La primera vez que lo vemos en las viñetas es cuando Scott llega luego de pasar el día con su banda. Ahí conocemos que es gay, tiene 25 años y prácticamente es el dueño de todas las cosas buenas en el departamento, soltando enseguida una de sus frases más icónicas. Como sea, serás mi perra por siempre. Mi nombre es Crash y ellos son los chicos. ¿Y la niña también hace pipí parada? Sí. Wallace es constantemente la brújula moral de Scott, prácticamente amenaza con funarlo si no rompe con su falsa novia de secundaria, como él dice. Además de que directamente es el responsable del crecimiento de Scott en el cómic. ¿Qué? Ok, te lo explico. Wallace es quien obliga a Scott a terminar con Knives, es quien le pasa el dato de que Lucas Lee es el segundo ex malvado y le da las claves para derrotarlo. Si no fuera porque despertó a Scott en un día de calor, este no hubiera conocido a Lisa en el centro comercial. En ese mismo número, Wallace deja de pagar el alquiler y planea irse a vivir con su novio Móvil, por lo que corre Scott muy discretamente, obligándolo a chambear para sobrevivir una vez que deja de ver a Ramona. Y finalmente, Wallace es quien más se preocupa por Scott, cuando le dice que se ha vuelto aburrido y necesita salir de casa, así que lo obliga a visitar a Kim. Así es, en el viaje del héroe de Scott, Wallace ocuparía el lugar del mentor, así de importantes en la historia. Ahí tienen otra razón para seguirlo amando. ¿Sabías que el joven Neil iba a ser un niño? Y que además de ser un gamer, también es fan de Harry Potter. ¿Tuvo otra novia aparte de Knives? ¿Y cuál es su videojuego favorito? Quédate para descubrirlo. Mi nombre es Noisy Nerd y sí, hoy vengo caracterizado como el joven Neil. Me salió gratis. Tú votaste por este video, así que dale mucho amor. Comenzamos. Oh, no los había visto. Qué pésimo actor. Young Neil, uno de esos personajes emblemáticos de la serie, que aparentemente no tiene personalidad alguna al inicio, pero poco a poco nos damos cuenta que es un personaje más profundo de lo que aparenta. Conocido por ser roomie de Stephen Stills, andar con Knives Chow y sobre todo por haber sido inmortalizado en el anime de Netflix. Para mi sorpresa, este se volvió uno de los personajes favoritos de todos. Y no los culpo, es fácil que te identifiques con él. Para empezar, ¿de dónde viene la idea para crear este personaje? El autor Brian Lee tenía pensado que Neil fuera un niño de 9 años que se juntara con la banda y quisiera ser como ellos, imitando a Scott y los demás para algún día tocar en Sex Bob-omb. Sería el hermano de alguien, pero no sabríamos de quién. Su nombre está basado en el último miembro de la banda Cosby, Stills, Nash & Young. Me refiero al emblemático Neil Young, quien tuvo un auge en los 90s como solista. Sí, solamente invirtió el nombre para darle sentido a su apodo de niño. Además, Neil sería usado como un alivio cómico, pero el chiste no se mantenía por sí solo. Quizás ver a un niño conviviendo con unos veinteañeros le hubiera quitado consistencia al ambiente que hay cuando todos se juntan. Este elemento de uno de los personajes es un niño se aplicó de alguna manera a Trisha, la baterista de Crash y los chicos, quien aparece solo en 2 ocasiones. Mi nombre es Crash y ellos son los chicos. ¿Y la niña también hace pipí parada? Sí. Finalmente, Brian le agregó 10 años al personaje, manteniéndose como el más joven del grupo, después de Knives, y no participando mucho en el primer volumen, pero adquiriendo cada vez más peso a través de los volúmenes. Personalidad. Neil Nordegraf es el más gamer de todos. Siempre se le ve jugando alguna consola portátil y si de repente alguien lo ve, probablemente ande distraído o viendo a la pared ahí sin hacer nada. Da una apariencia de no ser muy sociable, pero la verdad es que convive con todos dependiendo de las circunstancias, sintiéndose abandonado en algún punto cuando todos comienzan a hacer cosas diferentes por separado, menos él. Siempre es tratado como el pequeño del grupo a pesar de que no hay mucha diferencia de edad, probablemente siendo apodado como joven Neil por el mismo Scott, a quien Neil aspira a ser.
carajo, Neil, no tengas tan bajas expectativas de la vida. Sobre cómo terminó viviendo con Stephen Stills se debe a que su hermana Stephanie Nordegraf solía ser integrante de una banda anterior llamada Kid Chameleon. Stephen y ella eran roomies, pero una vez que Stephanie continuó sus estudios, su hermano Neil se mudó con Stephen. Y así es como este joven gamer, cinéfilo y geek de las computadoras terminó por vivir con unos músicos fracasados en vez de seguir sus estudios. En serio, Neil, cree más en ti, cabrón. Su historia. Teniendo en cuenta esto, tras la apariencia de NPC del joven Neil, poco a poco nos damos cuenta de que tiene una historia que contar. Ok, al principio no participa mucho y solo está ahí para apoyar a Sex Bob Bomb y ser parte del club de fans junto con Knives Chow. No tiene mayor participación, solo se le ve de fondo ayudando a la banda con el equipo y jugando en su Game Boy. Sí, soy ese. Su fanatismo por Sex Bob Bomb es tal que cuando Kim sugiere que Knives es su mayor fan, Young Neil sale llorando por tan tremenda injuria y menosprecio. Al final del volumen 2, Neil comienza a andar con Knives, o más bien Knives comienza a andar con él, ya que lo usa para darle celos a Scott de alguna manera, pero Neil es muy ingenuo para darse cuenta. Ambos llegan a la presentación de The Clash at Demon Head y son sorprendidos por Sex Bob Bomb y Ramona, quien se entera que Scott anduvo con Knives. Stephen propone llevarlo afuera y golpearlo. Después de la presentación de The Clash at Demon Head, invitan a la banda a pasar al backstage, en un momento muy incómodo para todos. Es ahí cuando Knives se entera de que su ídola y modelo a seguir, Envy Adams, anduvo con Scott. Entonces, al perder la compostura, es golpeada por Lynette Guycott por órdenes de Envy, desprendiendo el tinte de su cabello. En una escena eliminada... sí, el cómic tiene escenas eliminadas. Vemos a Neil aterrado por lo que acaba de ver y a Knives imaginando que nunca va a recuperarse después de esa humillación. ¡No! ¡Perdí el estilo! Lo que nos da un trasfondo del profundo trauma que esto le generó a Knives. Pero ahondaremos en eso en un video de Knives porque indirectamente ya estoy hablando de ella. Es que es imposible no hablar de ella, carajo. Envy corre a Knives y a Neil del cuarto sin reconocer al joven Neil porque él es hermano de Stephanie y Envy conoce a Stephanie por haber tocado junto con ella en Kid Chameleon. Hay un video que lo explica, ve a verlo ahora mismo. En fin, al día siguiente, durante un ensayo de la banda, Ramona le pregunta a Neil si Knives se sintió mal. El joven Neil le dice que un poco, aunque en realidad ese fue el peor día de la vida de Knives. Por si quedaban dudas, el joven Neil no resuelve. Lo vemos un tiempo después consolando a Knives luego de que ella se vengara de Envy y ayudara a vencerla al final del volumen 3, ya que a pesar de lo mal que ella se sentía al no tener a Scott, Neil estaba ahí para ella. Una imitación barata de su amado imbécil. Ok, después de todo, tal vez el joven Neil sí resuelve un poco. En el volumen 4 se nos hace un especial señalamiento de que Knives aún tiene 17 años, lo que nos hace recordar que Neil también es un fan de Cuties al tener 20 años y salir con ella, haciéndole honor a su título como fan de Nintendo. Yo soy pedófilo, yo soy pedófilo. Al parecer hizo enojar a Knives y por la forma en la que ella lo ve, él no quiere ni acercarse. Esa misma noche, Knives se besa con Kim. ¿Ya vieron cómo nadie es un santo en este cómic? En serio, nadie se salva de la funa, ni el pinche gato. Y bueno, mientras Knives se cachondea con Kim, el joven Neil duerme boca abajo luego de haber bebido. Sabia decisión, muchachos, ese güey sí le prestó atención a los consejos de Sonic. Durante el volumen 4, tanto el autor como sus amigos abandonan al joven Neil. Stephen detiene los ensayos, Scott tiene pedos con Ramona, Kim intenta sobrevivir a su mudanza y nuevo estilo de vida, y Knives se extra obsesiona con Scott, estando cada vez más presente en la vida de cada uno, sobre todo en la de Stephen. Sí, Neil fue un conducto, o más bien un pretexto para que Knives no dejara de involucrarse con los Sex Bob Bomb, y las consecuencias fueron un profundo aislamiento del joven Neil, quien cayó en el vicio. Los videojuegos. Cuando Scott y Lisa van a visitar a los chicos y no los encuentran en casa de Stephen, responde únicamente la voz de Neil, quien aparentemente está molesto y lo matan en un juego por culpa de Scott. Días después, Scott le pregunta qué onda con su vida. Neil le responde molesto que no ha hecho nada porque ellos ya no se juntan con él, y funa a Stephen por rechazar presentaciones por estar grabando su álbum. Esta en realidad podría considerarse como una historia de fondo o de relleno, pero miren bien nada más. Está muy bien contada, ya que construye al personaje de Neil, da contexto sobre la banda y al tiempo vemos cómo Ramona le echa miradas de odio a Lisa, que es la historia principal. Brillante, Brian.
Brillante. Ah, por cierto, vemos que Neil tiene una playera de las reliquias de la muerte. Por si no lo saben, ese es el código secreto de la secta de los Potterheads, la forma más antigua de distinguir a alguien que se sabe el cuento de los 3 hermanos. Y créanme, nadie usaría una playera con este símbolo si no fuera un fiel seguidor de Harry Potter. Esto y por el contexto de que Neil es propenso a ser un fan clavado. Sí, es poca la participación de Neil en el volumen 4, pero con esto el autor construye parte de su historia, lo que se me hace brillante y demuestra que no solo es un personaje de relleno. Si te está gustando el video, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ningún video y considera unirte al canal o mandar super gracias para aparecer en los créditos. Pasa algún tiempo. En el volumen 5, en realidad vemos muy poco de Neil. Kim y Scott van a ver a Stephen en un momento donde ambos se están apoyando mutuamente, pero se les olvida que Neil se está quedando solo sin compañía de sus viejos amigos, pudriéndose en su habitación. Vemos su computadora con telarañas y todo el cuarto a oscuras mientras está fumando. Espera. ¿Qué estás fumando, joven Neil? ¿Acaso es de esos cigarros chistosos? ¿Por qué digo esto? Cuando Kim le pregunta por Stephen, Neil les dice que salió a ensayar con la banda, pero ellos son la banda. Al parecer está un poco confundido. Kim le pregunta si entiende algo de lo que dijo y solo hay silencio. Así empiezan los adictos al crack. Es muy evidente que Knives nunca lo quiso y no lo busca y está muy ocupada planeando su venganza contra Ramona, lo que explica en parte la soledad de Neil. En una posterior fiesta de Julie vemos al joven Neil con otra chica china de cabello rojo. Ahí hay algunos issues que resolver. Ramona choca con él por accidente y le pregunta por Knives. Él le responde muy grosero que está obsesionada con el capitán Homo, o sea con Stephen. Aparentemente Neil se enteró antes que nadie de que esas salidas de Stephen a grabar el álbum querían decir otra cosa en realidad. Al pasar mucho tiempo a solas con Joseph, la cosa era más que evidente. Buen radar gay, joven Neil, quizás haya esperanzas para ti. Durante ese periodo, Brian tenía pensado incluir a Lainey, una chica con pelo rojo y pupilentes que sería la nueva novia del joven Neil. Según el autor, esta sería algo rara, con unas cuantas frases graciosas y le gustaría hacer delfines de papel. Al final decidió descartar esta waifu. Una vez más, pasa un largo tiempo. Al parecer, la vida de todos está cambiando muy rápido. Scott vaga sin rumbo a donde el viento lo lleva y en una de esas se encuentra con Neil, quien ya no es tan joven, ahora tiene 21 años. Scott se entera de que Envy está en esa fiesta y Young Neil le sugiere que sea grosero con ella para hacerse el malote. Entonces vemos entrar a una radiante Envy. Scott le pregunta qué hace conviviendo con mortales, debería regresarse a Montreal. Una broma muy tonta, pero Envy le responde amablemente. Vemos a Young Neil presenciando esa bochornosa escena desde afuera del cuarto mientras se aguanta la risa. Ok Neil, buena esa, lo admito, ya te vengaste, ¿estás feliz? Mucha atención porque se viene un momento importante para nuestro querido joven Neil, y es justo en la fiesta de inauguración del Chaos Theater. Medio Toronto está ahí y Gideon está preparado para matar a Scott. En algún momento Scott se encuentra con su hermana Stacy y también con el joven Neil jugando en un arcade de disparos. Scott piensa que ellos ya se conocen, pero en realidad no, nunca habían interactuado antes, así que Scott aprovecha para presentarlos, pero en vez de introducir al joven Neil, simplemente lo llama Neil. Y ese, damas y caballeros, es el arco final del personaje del joven Neil, quien a partir de ahora solo se llama Neil. Pero esto no para ahí, que muchos fans empezaron a shippear a Stacy Neil. En realidad él no cambia mucho, sigue siendo un poco manipulable, pero bueno, tiene una historia de trasfondo. Se ve que gradualmente a lo largo de esta serie sí creció el personaje. Es más, uno se puede identificar fácilmente con él, y lo entiendo. Digamos que no es alguien tímido, sino que más bien se junta con quienes le hablan, se la pasa jugando videojuegos y es muy distraído. No es muy brillante ni muy talentoso y al final desarrolla buen gusto, como dice Kim, así que dejan de gustarle las canciones que ellos hacen. Segundo desarrollo, Knives y Neil dejan de ser fans de la música de Scott. Tremendo. Neil es ese tipo de amigo que cuando lo conoces es alguien tímido y reservado, pero a medida de que adquiere más confianza se vuelve independiente de su círculo cercano de amigos. Y bien podría dejarlo hasta aquí, pero sinceramente Neil se convirtió en uno de mis personajes favoritos, esto luego de ver la serie, y me sorprendió que el de muchos también. Así que antes de entrar de lleno con su análisis en el anime, pasemos rápido por su participación en la película. En la cinta, Neil es interpretado por Johnny Simons, Hotel para perros, las ventajas de ser invisible, quien regresó para darle voz en el anime. Desde el inicio, este Young Neil tiene una personalidad gamer más marcada. Se hace más obvia la intención de hacerlo ver como alguien que quiere imitar a Scott, remedando sus gestos, tratando de hacer lo que él hace, vistiéndose casi igual y sabiendo tocar el bajo, algo que no vemos en el cómic. Se nos confirma que sus juegos favoritos son Zelda y Tetris, ya que son los primeros que responde cuando Kim le pregunta "What do you play?", pensando que él toca en la banda o
¿De qué la juegas en español latino? Dato curioso, la consola que está jugando es el Mini DS. Los sonidos que escuchamos pertenecen al juego de Zelda A Link to the Past, pero no es el juego que está jugando, ya que ese título salió solo para la Game Boy Advance y no para el DS. Un error de continuidad. En esta versión, el joven Neil, además de ser un fanboy de Sex Bob-omb, sabe tocar el bajo, lo que nos hace pensar que quizás tiene algo más del concepto original del joven Neil. Ya saben, cuando se estaba pensando en un niño de 9 años que aspiraba a ser un integrante de Sex Bob-omb. Este Neil tiene muy poca química con todo el mundo, sobre todo porque se siente muy forzada su relación con Knives. Prácticamente solo andan una noche, la misma en la que dos exes de Ramón atacan. Al final, el Neil termina por ocupar el lugar de Scott en el contrato que Gideon les da, demostrando esta débil amistad que se tienen unos con otros, y Scott admite que se escuchan mejor sin él, cambiando su nombre a Neil. Aunque al final valió madres porque Gideon explota y se quedan sin contrato. Y eso que Neil se lleva a la boca no es una moneda, sino la goma de mascar de Gideon. ¡Qué final tan injusto! Y ok, finalmente, el anime. El motivo por el que muchos aman al joven Neil. ¡Wow! ¿Y si muero yo también? Justo cuando descubro que soy cinéfilo. Por eso estoy ocupado escribiendo esta película. Su participación es más larga, además de que tiene mejores diálogos y se le da una personalidad más consistente. Completamente es un upgrade a este personaje y me agrada cómo no solo es un secundario, sino que pasamos a saber más acerca de sus pasiones. Gracias a él continúa la historia después de que, ya saben, matan a Scott y cambia de ser un gamer a un cinéfilo. Su personalidad se asemeja más a la del cómic. Le dieron más diálogos, lo cual se agradece, aunque no tenga mucho sentido a veces lo que dice. Se roba las escenas y tiene buenos punchlines. Algo loco que pasa después de que Young Neil piensa que escribe un guión sobre la vida de Scott es que el estudio donde se va a filmar dicha peli es muy similar a los estudios Warner en Estados Unidos, cuando recordemos que seguimos en Toronto. Ok, solo para que tengas en cuenta. Young Neil lleva una playera que dice Cronenberg for President, una icónica frase del festival Beyond Fest de Estados Unidos, donde se proyectan películas de terror, ciencia ficción y fantasía, que hace homenaje al director de culto David Cronenberg, que por cierto es de mis directores favoritos junto con Edgar Wright. Más tarde en la serie se revela que el guión fue escrito en realidad por Ramona del futuro, la cual lo modificó de un libro escrito por el joven Neil del futuro. Así que al final sí, Neil fue quien escribió la historia de Scott, aunque extrañamente no dejó de utilizar el alias Young. Un hueco argumental, si me lo preguntan. El joven Neil tiene un arco complejo, aunque no lo notemos. Es un personaje divertido, pero tampoco es como tal un alivio cómico. Tiene mucho de lo que les gusta a los fans de Scott Pilgrim, ya saben, juegos de video, cine, música independiente. Si acaso peca de querer mansplainear algunas cosas en la serie, como cuando le está diciendo a Ramona que el carrito de golf se le dice Mario Kart en Estados Unidos, entre otras cosas que a lo mejor no son ciertas. ¿Sabías que en Estados Unidos a esto le llaman Mario Kart? Eso no es cierto. Al final siempre está ahí para apoyar a sus amigos y termina con un final feliz como todos en esta serie. Nos deja con un espectro más amplio de su personalidad y se agradece que les hayan dado un final así a todos los ex Bob-omb, incluyendo a Knives y a Ramona. Definitivamente creo que este es mi final favorito y me quedo con el Young Neil de la serie. ¿Ustedes qué opinan? ¿Conoces el Pokémon Vaporeon? Quizás lo sepas, pero en términos de reproducción es el Pokémon más compatible con el ser humano que existe. 13 años han pasado, un tiempo considerable para que cualquier obra menospreciada en su época con cierto grado de calidad se convierta en algo de culto. Este es el caso de Scott Pilgrim, que junto a otras joyas del cómic indie está teniendo una segunda vida a casi 20 años de su creación, así como el Miller World en Netflix o Invincible en Amazon. Pero esta no se trata de una simple adaptación, y es de esas cosas que dividen al fandom entre quienes la aman o la odian. Scott Pilgrim tiene el potencial de ser una franquicia perfecta. Tiene unos cómics geniales, una buena película y un juego entretenido. Y ahora una serie de animación que por años los fans teorizamos y anhelamos y que finalmente llegó. Pero no es lo que muchos esperaban. Recuerda que si te gusta el contenido que hago, puedes apoyarme con un super gracias para que tengas contenido más constante y activa esa campanita. La serie hizo un poco mejor las cosas que la película, no me dejarán mentir. Y ojo que Wright es mi director de culto favorito, pero en esta ocasión el resultado no terminó de cuajar del todo con la audiencia. ¿Qué pasó? Regresemos al principio.
Pasaron 10 años, los fans de Evangelion llenaron las salas de cine en aquel entonces para ver el regreso de Shinji y compañía. Y ahí estaban todos, mismas voces, mismos personajes, mismos diálogos, todo era exactamente igual. ¡Qué emoción! Evangelion estaba de regreso. Oh, ok, eso no pasa así. No, espérate, así no pasó eso. ¿Qué carajos estoy viendo? Rebuild of Evangelion, probablemente la saga de anime de culto número 1 en Japón, había cambiado todo para siempre con una reinterpretación de la obra de Hideaki Anno. Obviamente los otakus salieron a tomar las calles y destruir todo a su paso, metafóricamente hablando. Esto tras ver los cambios que el propio autor le había hecho a su creación. Pero, ¿por qué hablo de Evangelion? Esto es un video de Scott Pilgrim, pues no me vean a mí. A donde tendrían que volver a echar un ojo es a la serie de Scott Pilgrim Takes Off, porque definitivamente vas a encontrar similitudes y referencias muy obvias a Evangelion a lo largo del anime, siendo las obras de Hideaki Anno y Rumiko Takahashi las principales inspiraciones de Bryan Lee para crear su omniverso en la misteriosa tierra de Toronto, Canadá. Y para que quede claro, nos referiremos a esto como un anime, esto por el simple hecho de ser animado por un estudio de anime, ignorando por completo que el 90% de la producción es norteamericana. ¿A qué me recuerda? El capítulo 1 lleva por nombre Precious Little Life, mismo que lleva el primer tomo del cómic. Inicia como un menú de videojuegos de Super Mario para NES. Esto no es algo raro, pues cada tomo del cómic inicia con un título haciendo referencia a un videojuego retro, algo que veremos también en la serie. El logo del capítulo 2 es una referencia a Street Fighter 2 Special Champion Edition, el capítulo 3 a Bubble Bobble, el 4 a Skate or Die, el 5 a Mega Man, el 6 a Pac-Man, el 7 a Rápidos y Furiosos 2 y el episodio 8 al mismísimo Clash at Demon Head. Estamos dentro de la mente de Scott, quien sueña con esta chica que lleva apareciendo en sus sueños por un tiempo. Es un nini de 23 años que vive con su roomie gay, quien tiene una banda de medio pelo, aunque no suenan tan mal, y entonces conoce a Ramona. Pero el pedo es que debe derrotar a sus 7 ex malvados para andar con ella, aunque él ya sale con una chica de 17 años. ¡Qué escándalo! Sus amigos, que son más que nada sus haters, desaprueban todas las estupideces que este chico comete. Ah, y no olvidemos la música perrona. Scott logra conquistar a la Pelos Pintados contándole una historia sobre las series animadas de Sonic transmitidas en los 90s. Eso me prende. Hablándole de que el mismo actor de doblaje hizo 2 versiones al mismo tiempo, lo cual es una meta referencia, ya que coincide con que todos en Scott Pilgrim Takes Off son interpretados por los mismos actores en la versión live action. Te vamos a extrañar, dato random de Pac-Man. Tiene su primera cita con la gótica culona y es el tipo más feliz del mundo. Como dato curioso, luego de que Scott invita a Ramona a ver a su banda en su departamento, camina fuera de un centro comercial que es una clara referencia a Honest Ed's, una tienda icónica de Toronto que tiene una peculiar importancia en el volumen 3 cuando Scott combate a Todd Ingram en el cómic y que también aparece en la película. Este lugar cerró en 2016. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Es la historia que conocemos tan bien como para andar captando la referencia cada 3 segundos. Y llevamos muchos años amando. Entonces llega la pelea con el primer ex. ¡Que se armen los putazos! Pero esta vez hay una ligera variación en dicha ecuación y justo cuando todo parece estar en orden, el protagonista muere. ¿Cómo es posible este suceso? Espera, ¿qué? ¿En serio le van a hacer un He-Man a esta serie? Corten, ¿qué p*** fue eso? Y la reacción del público a partir de aquí se divide. ¡Bob Esponja nos traicionó! Ok, ya entramos en materia. ¿Con qué eso significa el Takes Off, Bien ahí, O'Malley. Nos lo estuviste spoileando en la cara todo este tiempo. ¿Por qué no ponerle las aventuras de Ramona Flowers y sus amigos? Netflix hiciste un clickbait gigantesco una vez más. Y lo más importante, ¿dónde está Lisa Miller? Oh, ahí está. Aparezco en la portada. Para quienes no entendieron, Takes Off básicamente quiere decir arrancado, tomado, removido. Bien, te digo la buena noticia. El monitor no va. Vamos a calmarnos. Ya sé que así no pasa ni en la película ni en el cómic. A mí también me cayó de golpe y mientras la serie avanzaba me di cuenta de que quizás no estaba tan mal. Espera, en realidad es buena. Es muy buena.
A ver, ¿qué pasó? Anteriormente los creativos ya nos habían dicho que esta vez veríamos algo totalmente diferente a lo que ya conocíamos, pero como suele suceder, Netflix nos la vendió de otra manera. Entendamos algo, Scott no era querido por la mayoría del fandom. Lo más destacado de esta historia poco o nada tiene que ver con el personaje, que en más de una ocasión ha sido terriblemente cancelado en internet. El mismo autor habló de esto durante la producción del anime. Lo que hace especial a Scott Pilgrim como obra no es el mismo Scott, sino la gente que lo rodea. Tienen tantas fases durante los 6 volúmenes, los vemos crecer, encontrar su lugar, en algunos hasta conocemos su día a día, su pasado, y esto es lo que le hace especial. Nos sumergimos tanto en las vidas de estos jóvenes imperfectos en sus 20s que es como si los conociéramos. Uno puede relacionar situaciones o personajes fácilmente con su círculo social, algo que mientras vas creciendo notas cada vez más, porque muchos leímos esto en nuestra adolescencia, pero te pega más cuando tienes la misma edad que estos tipos y has pasado por situaciones parecidas. Ya saben, despedidas, desamores, desempleo, sueños rotos y un golpe de realidad cuando te das cuenta de que todo lo que te ha pasado te ha conducido a un momento en específico. Ahora eres un adulto y tal como Scott Pilgrim se lo menciona a Kim en el cómic, a lo mejor aún no estás listo. Otra cosa que notamos al inicio es que el ritmo no es igual al de la película. Las persecuciones y escenas cómicas no tienen el mismo punch que en la peli de Wright, lo que me parece curioso, ya que él mismo tenía la intención de que la película emulara estas escenas de pelea de anime en la vida real, y ahora el anime parece quedarse corto en ese sentido. Pero apenas vamos calentando motores, gente. Pronto nos damos cuenta de que estamos viendo algo muy chingos diferente a la versión original. Ahora estamos en el funeral de Scott y podemos ver un breve cameo de su familia completa. La escena se asemeja un poco al sueño que tiene Kim sobre la muerte de Scott en el volumen 2. Y así de repente entra Envy Adams. Ok, eso sí fue muy rápido. Junto a toda la horda de paparazzis ninja que veremos en repetidas ocasiones ahí de fondo. Canta una canción muy chida que me hizo recordar a Metric, la banda indie rock de Toronto. Recordemos que Envy Adams está basada en Emily Haynes, quien por supuesto prestó su voz una vez más. Y cuando Envy canta, no estamos escuchando a Brie Larson, sino a la mismísima vocalista de Metric. Los ex son convocados a una reunión. Otra cosa que añade la serie es el peso que se les da a cada uno de estos tipos, dedicando un capítulo por miembro básicamente. Lo que más me sacó de pedo fue que Matthew Patel, quien fue de los jefes más fáciles de vencer en cada adaptación anterior, se papeara termonuclearmente a Gideon, quedándose con su imperio y siendo el villano detrás de todo, dejando al descubierto otra faceta de Gideon, quien ahora es Gordon Goose y es canadiense, algo sacado del culo si me lo preguntan. Regresamos con Ramona, quien cruza por su usual camino del subespacio. De repente escucha a Scott porque está vivo y le gustó mucho la cita que tuvieron, así que como buena luchona y empoderada morra pelos pintados que es, va a rescatar a su princeso en apuros. Cabe aclarar que la serie omite el desarrollo de personajes como Scott, Kim Pine y Knives Chow, quienes ya hemos visto desde siempre, y en su lugar vemos un ¿qué pasaría si?, yéndose por el lado divertido, reduciendo la parte dramática y dando más protagonismo a personajes secundarios y terciarios que por supuesto también tienen una vida dentro de este microverso ubicado en una época en específico. Descubrimos que el joven Neil se hizo cinéfilo por un comentario sarcástico de Kim y mágicamente escribe un guión completo sobre la vida de Scott Pilgrim si este hubiera derrotado a Matthew Patel, a quien él se lo acredita a su demonio de la parálisis del sueño. Cálmate, David Cronenberg. Ramona le cuenta a Julie Powers sobre la teoría del secuestro de Scott, y qué coincidencia, había un chingo de cámaras en el lugar donde desapareció, así que clarito se ve cuando se lo roban. En ese momento vemos entrar a un pedísimo Wallace en compañía de otro Scott, literalmente así se llaman. Anda, ya googlealo. En defensa de que Wallace es feliz por deshacerse de Scott, quiero decir que así es en el cómic, es un completo sugar daddy con él, al mismo tiempo que es su hater y le tiene más lástima que cariño, pero es un buen pana, aunque obvio no desaprovecharía la oportunidad para correrlo y meter a cualquier bastardo a su departamento. La decepción. La traición, amigo. Caballo homosexual de las montañas. Tenemos un momento muy bonito con Knives, ahí toda tierna con la chamarra de Scott que le queda enorme, y se descubre un talento natural para la música que no habíamos visto antes, confirmando que no importa qué tan bueno seas en algo, siempre hay un chino que lo hace mejor que tú. En su búsqueda por respuestas sobre el paradero de Scott, Ramona entra al videoclub donde trabaja Kim y Holly y vemos un fragmento del flashback del volumen 2 del cómic, una escena que omitieron en la animación para Adult Swim allá por 2010. A escena aparece Roxy Ricker, quien solamente busca
venganza por lo que le hizo Ramona, mientras vemos un montón de referencias. Y ahora sí. ¡Que se armen los putazos! Ok, Roxy no es la culpable y hace las paces con Ramona, quien la deja en la friendzone, pero con quien sí pudo cachondearse un rato fue con Kim. Cabe resaltar que la actriz de doblaje que hace Roxy, Mae Whitman, es una pro y le da muchísima vida a su personaje, opacando por completo la actuación de Mary Elizabeth Winstead como Ramona. Esto no es una opinión, son hechos. Se tenía que decir y se dijo. Es lógico, ya que Whitman tiene muchísima experiencia con el voice acting, siendo la voz de Tinkerbell y Starlight de My Little Pony. Y como en Estados Unidos se suele grabar antes la voz, muchas veces la animación supera la interpretación de voz, así que para mi gusto mamón, le cambié el idioma a español latino y dejé de estar fregando. Aunque en japonés tampoco está nada mal, ¿eh? La serie entiende que los cambios son buenos si se les da la oportunidad a terrenos inexplorados porque pasan cosas inesperadas. Tuvimos más tiempo de Wallace, uno de los personajes más amados de la historia. Conocimos que Young Neil es cinéfilo, Gideon es canadiense y sale con Julie y tiene una amistad cercana con Lucas Lee, que es lo más divertido de ver. Y no se toma en serio a sí misma, lo que en partes parece una burla al público, pero en realidad es una burla a ellos mismos, parodiando incluso la filmación de la película, donde conocimos a la versión 2D del director Edgar Wright, Edgar Wrong. ¿Qué escritores tan flojos? ¿Entienden? Right, wrong. Ok, me callo. También hay un cameo muy requete chingón de los policías de Hot Fuzz de la trilogía Cornetto con los actores originales Nick Frost y Simon Pegg, además de un gag interno puesto ahí por el productor Ben David, y es la playera de Young Neil que dice Cronenberg for President, del festival de fantasía y terror Beyond Fest. La escena de la producción de la película es una mofa completa a la filmación de la película real y a los Star Talents, porque cuando ponen a actuar a cantantes que a lo mejor ni saben actuar es únicamente porque son famosos, así que pueden hacer lo que quieran. El joven Neil le explica a Ramona que los carritos de golf en Estados Unidos se les llama Mario Kart, lo que Ramona desmiente porque ella es gringa. Mientras de fondo vemos a Ghidorah de Godzilla, al xenomorfo de Alien y a Elliot con E.T. mientras los científicos lo persiguen. Vemos otra Eva referencia cuando los paparazzis ninjas persiguen a Lucas Lee vestido de Scott. Algo que los fans de Wallace aplaudieron bastante fue que volteara al novio de Envy, Todd Ingram, que ahora interpreta a Scott, y Wallace a sí mismo. Lo raro de aquí es que el mismo Wallace le propusiera una escena de beso al director con el protagonista. ¿Acaso alguna fantasía incumplida con su antiguo roomie? También se agradece que en este capítulo hicieran waifu a Envy Adams y que usaran Black Sheep de Metric. Ok, regresemos brevemente a Evangelion. En serio, ¿cuándo van a parar las referencias? Por años los fans pensaban que los rebuilds no eran canon o no tenían que ver con la serie original, hasta que en 2021 nos dimos cuenta de que en realidad sí eran continuación, y más que un universo alterno, formaba parte de la cronología oficial de la serie. O algo así. Pues en Scott Pilgrim pasó lo mismo, siendo directamente una secuela a los cómics, pero reinterpretando los hechos en un gigantesco ¿qué pasaría así?, tomando un rumbo totalmente diferente en cada aspecto de la historia. Una vez más, se omiten grandes personajes como Joseph, Lisa, el padre de Knives, y personajes que tienen más peso en el cómic como los padres de Scott, el otro Scott y Holly, son reducidos a pequeñas participaciones o de plano cameos, dándole paso a nuevos personajes y nuevas tramas. No saben cuánto amé que Knives se añadiera como tecladista Sexbo Bomb y demostrara un talento nato para la música que, de otra forma, como ella misma dice, no habría descubierto si Scott no hubiera muerto, salvando sin saberlo a una banda que estaba destinada a separarse. Cada capítulo concluye con un cliffhanger que te hace preguntarte: ¿qué carajos estoy viendo? Personalmente tardé en agarrarle la onda y me resigné a que esto no era una adaptación a calca del cómic y me dejé llevar. ¡Oh my god!
Hace un tiempo, Brian Lee publicó un dibujo donde aparecía Scott Pilgrim con una barba hipster y al pie de la foto puso: así se ve Scott Pilgrim hoy en día. La actriz que interpreta a Ramona Flowers en la peli, Mary Elizabeth Winstead, comentó que le hubiera gustado explorar a su personaje en sus 30s. Esto dio paso a que Lee se pusiera a hacer una tentativa continuación que efectivamente nunca llegó, pero que ahora vemos esos esbozos en esta nueva historia. El viaje en el tiempo puede que sea un cliché. La animación está plagada de clichés, sobre todo en estos días. Después del fenómeno Endgame, Arrowverse, Rick and Morty, donde los viajes en el tiempo y multiversos son más que aceptados, creo que es un recurso válido para darnos cuenta de que este viaje no es más que una reinterpretación donde el escritor juega con los personajes, al mismo tiempo que juega con las expectativas del público, donde se asume que ya leyeron el cómic o si no, te invita a leerlo, en caso de que únicamente hayas visto la película. El lugar donde vive el viejo Scott y el viejo Wallace es Toronto en algún punto del tiempo entre 2022 y 2023, aparentemente después de haber vivido una crisis porque todo el mundo está devastado y cubierto de plantas onda The Last of Us, aunque por ratos me recuerda también a Jet Set Radio Future, ya que antes de entrar al autobús hay un mecanismo que los limpia. Para entender esta referencia es necesario haber sobrevivido a una pandemia por el virus chistoso del 2019. El cuarto de realidad virtual del Scott del futuro tiene una forma de Game Boy Advance acostado y la combinación para abrirlo es la misma que se usa para hacer el Shoryuken de Street Fighter 2. Y tenemos más referencias a Nintendo con el Virtual Boy y los cartuchos y todo, incluso al anime con el tema de Bubblegum Crisis, que también es una miniserie de 8 episodios. Tenemos un vistazo de lo que pasó después de la novela, con los padres de Ramona en la boda, los Minions, los patines hechos con partes del DeLorean. Ah, ya entendí por qué las referencias a Universal. Ok, hablando de esto último, resulta que Ramona del futuro es quien escribió este guión que usaron para la película. Y así Scott no olvidaría lo que vivió con Ramona, aun si el Scott del futuro borraba todo. ¡Qué bonito! Está chistoso que cuando Ramona del futuro viaja en el tiempo al pasado para dejar a Scott, lo lleva en su bolsa como en el cómic. Momento icónico. Alerta de Eva referencia. Ya se acabó el misterio y Scott y Ramona están juntos una vez más, pero al intentar besarse no pueden, porque hay un campo AB que los separa. O'Malley y compañía convierten a la historia en un festival de referencias para aquellos que se saben de memoria lo que va a pasar y que conocen las ñoñerías de las que habla Scott. También a los que saben de anime, siendo la referencia obligada Evangelion. La segunda parte de la historia no puede ser más obvia. Claramente refieren a la obra de Hideaki Anno, quien concluyó hace un par de años esta historia, dándole un final feliz a todos esos personajes que pasaron teniendo 14 años por décadas y que estuvieron siempre muy deprimidos. Aunque no se les da la profundidad a cada personaje para evolucionar a lo largo de la serie debido quizás al tiempo que les dieron, al menos Scott logró aprender su lección y ya no lo funen por groomer. Les aseguro que es la última vez que lo hace. Considero lo más flojo de la historia el villano principal. Hablo de ese Scott Super Saiyajin aún más viejo del futuro, quien crea un elaborado plan de venganza luego de que su vida se fuera al drenaje al no terminar de entender a Ramona. Y ya sé que es una versión de Nega Scott por los ojos rojos y la piel gris, pero esta vez es abordado desde un punto de vista similar al de Nemesis Prime de Transformers, porque se le ha abordado como una versión malvada de Optimus Prime en un futuro alterno en algunas adaptaciones. Y no solo eso, también Ramona del futuro se transforma en su versión Supersonic. Ambos son personajes que referencia el anime. ¿Ven cómo todo está conectado? Pero bueno, dense en la madre. Pelea. Y bueno, final feliz para todos. Sex Bob-omb tiene una nueva integrante, Ramona anda con Scott y Wallace conoce a Mobile. Final feliz. Muchos consideran que simplemente debieron hacer una calca al cómic y que no valía la pena ver por tanto tiempo a Ramona buscando a Scott a modo de detective, porque seamos sinceros, tampoco es la favorita de muchos. También fue comparada con otra historia de Netflix, Masters of the Universe Revelation, que se anunció como una secuela de la serie original de los 80s, pero el protagonista muere en el primer capítulo y Tila terminó siendo la protagonista. En esta ocasión es diferente. Sí, ya sé que quizás por temas de inclusión se les dio más peso en pantalla a las chicas, pero
Pero hombre, si conoces la obra de Brian Lee O'Malley, básicamente solamente escribe personajes femeninos. Lo que calienta la sangre y tiene a medio fandom echando pestes es que Netflix vendió esta serie como una copia de la película. Oye viejo, eso no está bien. Puedo entenderlo en ese sentido. De ahí en fuera todo es un cague de risa con los ex porque no son los más inteligentes que digamos y no sé, creo que Ramona tiene una fijación con los imbéciles. Ningún personaje se salva de ser funado, menos Knives. Knives es un ángel. También aplaudo las referencias a la filmación de la película donde están contando la vida de Scott Pilgrim usando actores. Hablando de la música, otro gran regreso del que pocos hablan es de Anna Managuchi, quienes ahora componen rolas de fondo dignas de un anime rom-com con toques de su estilo 8-bit, así como temas de pelea increíbles. Tiene muchos momentos disfrutables, aunque honestamente al inicio esperaba otra cosa, no pude evitar ver cada capítulo con emoción y una sonrisa. Para mí fueron 9 años esperando a que sacaran algo nuevo. Mucho se lo debemos a Wright y a su increíble química con el cast y el creador original para que tengamos esto. Vaya, esto hay que celebrarlo. Es surreal, no dudo que hayan dejado la puerta abierta para continuar si es un éxito. Vamos, animaciones con menos fans han continuado por varias temporadas. Lo que sigue es esperar a ver qué pasa y personalmente estoy agradecido de que existe esta serie, termine o no cancelándose y que honestamente me dejó insatisfecho pero no en un mal sentido. Sé que la historia da para más y en general la gente la está aceptando. Considerando que no se nos enseñó mucho de la historia original y que Gideon vuelve a ser el malo y que cronológicamente pasaron días mientras en el cómic pasan meses, hay grandes oportunidades para que siga la historia, pero no nos hagamos esperanzas. Otro proyecto al que le tengo mucha fe es a la película de Seconds, una adaptación live action de otra obra de Brian Lee que se encuentra escribiendo junto con Wright. De verdad espero que sea un digno comienzo de una nueva etapa del cómic indie como lo fue el auge de los cómics de superhéroes en la década pasada y que hoy se encuentre en su ocaso. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Les gustó este anime? ¿Se me pasó alguna Eva referencia? ¿Quieren saber más de esta historia? Pues déjenmelo saber en los comentarios y no se pierdan los otros videos de este canal y los que estaré subiendo si apoyan este proyecto, ya sea dándole like, suscribiéndose, activando la campanita o con un super gracias para que les meta nitro. Fui Noisy Nerd y espero que les haya gustado este video. Bye bye.